momento. Ajá. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Mañana es martes. Lo que pasa es que fíjense lo siguiente, uno va aprendiendo acá. Cuando uno no está grabando, no escucha nada. Con razón. Listo. ¿Qué dice aquí? Continúe record. Sí. Esperen que voy a... Ajá. Ahora sí, ¿me escuchan? sí, Sí. profe. Sí, Ay, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y se está le grabando? comentaba que Ya va, joven. mañana es martes. Mañana es martes, sí, pero tienen que darme oportunidad porque mañana tengo una reunión con los jefes, con las autoridades, ¿verdad? O sea, hay una convocatoria para las 11. Estoy leyendo unos artículos, o sea, estoy bien ocupadita. Entonces podría ser, jóvenes, para el jueves de las 6 a las 8 a las 20, pues. O el Pues para el próximo martes, El profe. jueves tenemos clases, algunos. ok. Ustedes dicen el próximo martes. Ujú. Ah, excelente. ¿A qué hora pueden ustedes el próximo martes? 8. Profe, de parte de la carrera de diseño, los martes no tenemos clase y tampoco los viernes, pero tendríamos que coordinar con los demás compañeros. Sistemas igual tiene así. O sea, ustedes lo de ingeniería, lo de sistema pueden el martes que viene. A las 8, profe, por favor. Sí, a las 8, me parece perfecto. Está bien, cuadrado entonces, queda en acta para el próximo martes, para avisarle a su coordinadora a las 20, ¿verdad? Allí los puse. Próximo martes, o sea, no este martes que viene, sino en 8 días, ¿cierto? Ajá. Ok, muy bien, jóvenes, me alegra mucho. Ahora sí me escuchan perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces está cuadrado eso. Bueno, voy a pasar la asistencia porque también están insistiendo mucho para ver el registro de ustedes en cuanto a si están ya legalmente registrados en el SIGE. Ahora bien, yo estuve ahorita metida en el SIGE y aparecen los 8 estudiantes. Solo una chica que no aparece, que es Raimundo, no, un chico. Raimundo Caja Juan Manuel, ¿se encuentra presente? Sí, Lisa, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Juan? Tú no apareces en el registro del sistema integrado, ¿por qué? Ahí sí no tengo idea, Lisen, porque yo estoy matriculado en el SIGE y Ajá. en el aula virtual, así que no sabría decirle. Ajá, bueno, eso es muy importante que lo averigüemos, ¿sí? Yo mañana, como tal, voy a notificarles a los jefes para por qué tú no apareces, porque los demás aparecen, fíjense, voy a pasar la asistencia. Zúñiga Melanie, ¿está? Sí, presente, profe. Ajá, ok, bienvenida. Wilson Javier Chamorro. Presente, profe. Ajá, excelente. Diego Vladimir. Diego Vladimir, tiene unos apellidos bien extraños. ¿Está? Canjiña, ¿está? Diego Vladimir está, ¿se encuentra? No se encuentra, ¿verdad? Yo no sé qué le está... Ah. Ustedes conocen, jóvenes, les voy a colocar el nombre de este chico a ver si ustedes lo conocen. Hacia arriba. Espera. Con esto me dicen. Ah, no, Diego es... Abajo se era pintona donde Abilina. ¿No? ¿Ya no hay? No. ¿No te comiste? Ajá, silencio los micrófonos. Aquí les puse el nombre de este chico. ¿Ustedes lo conocen? A Diego. Él no ha asistido a clase. Diego Vladimir, ¿lo conocen? Jóvenes, ¿ustedes conocen a Diego Vladimir? ¿Lo conocen? Jóvenes. No. ¿No lo conocen? De mi parte, no, profe. Ah, ya le aparece registrado. Debe ser que tiene problemas, seguro, de conexión. Ajá.
bueno, asistente. Paula, Paula, Presente, profe. Paula Alexia está. Jóvenes, sin los micrófonos porque se escucha Presente, mucho lo que están haciendo en su casa. Paula Alexia está. ¿Está? Paula Alexia. Presente, profe. Ajá. No se enfriar. Ok. Pérez Juan Carlos está. Presente, Paula dice, sí, le presento. Pérez Juan Carlos. Sí, profe, aquí, Ajá, presente. excelente. Presente. Steven Andrés Tarapúes. Sí, allá lo veo, ya está, allá lo vi. Ajá. Díaz Echeverría Andrés. Díaz Echeverría también lo estoy viendo en la pantalla. Presente, profe. Sí, excelente. Bienvenido. Presente. Lady Yasmín Bosques. Sí, presente, profe. Ajá, muy bien, porque ahorita tengo que estar muy pendiente porque estamos llevando un registro, jóvenes. Raimundo Caja Juan Manuel. Presente. Sí, sí, fue el que no aparece, ¿verdad? Bueno, tengo que revisar lo que está pasando allí. Bueno, jóvenes, bienvenidos. Aquí estamos, dicen ustedes. Muy bien, así me gusta. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a montar la presentación. Permítanme para montar la presentación. Vamos a cerrar y no, vamos a dejar el chat para que conversemos un rato por allí. Hoy vamos a hacer varias cositas diferentes. Lo que pasa es que si abre uno acá, se va. Bueno, jóvenes, fíjense, me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok, Sí, muy bien. profe. Si dejan de oír, me avisan. Bueno, jóvenes, hoy es nuestro segundo encuentro, que debería ser el tercero, pero bueno, ya sabemos por qué, ya lo vamos a recuperar para irnos avanzando pasos agigantados. Necesitamos avanzar y concretar. Yo esta materia se las voy a hacer entendible porque la economía es un poco complicada, tanto para ustedes como para mí, para explicarla. Entonces vamos a tratar de hacerlo bien sencillo, que entendamos. Hoy estuve toda la tarde estudiando y viendo los vídeos que les puse allá y otros materiales, y el libro que también les recomendé, que está allí en el aula virtual, para entender algunas cosas que yo la pueda explicar de manera sencilla, pues, porque el problema no es que uno no lo sabe, sino cómo que ustedes me entiendan y yo pueda entenderme a mí misma. Entonces, fíjense lo siguiente. Bueno, hoy, como siempre, les traigo una matriz de objetivos que vamos a desarrollar, comenzando, por supuesto, con un apoyo que tengo con dos chicos, que es Melanie y Juan Carlos, creo que era el otro, ajá, Juan, que van a apoyarme, ¿verdad?, en algunos aspectos cuando yo les diga. No se los voy a hacer tan difícil, pero tampoco tan fácil para que me apoyen, pues yo sé que ustedes ya vienen preparados. Entonces, bueno, jóvenes, lo primero que quiero que sepan es que vamos a leer un poquito antes de venir para acá, no que sepan mucho, pero tampoco que no sepan nada, para que podamos intercambiar a través del chat, para hacerlo un poco más dinámico. Sin embargo, yo traje algunas preguntas para que podamos ir resolviendo. Lo podemos hacer por chat. Yo las preguntas las voy a hacer por chat y ustedes me van, para que no se escuche tanto ruido, porque el micrófono hace como mucho ruido y además se escucha lo que ustedes hacen en su casa. Y lógicamente, si hay otras personas allí, me imagino que la interferencia es mucho más. Entonces, bueno, fíjense, o más. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer esta dinámica. Yo voy a ir explicando y voy a ir haciendo preguntas por el chat y, bueno, simplemente ustedes van contestando desde lo que están entendiendo en virtud de lo que yo estoy explicando. ¿Sí? Entonces, fíjense, hoy tengo la siguiente matriz de objetivos de enseñanza-aprendizaje y vamos a puntualizar lo que es el concepto de economía. Ya lo hemos hablado en la primera clase, pero es como para retomar algunas cosas que se dijeron ese día y que fueron muchas. Lo otro es que vamos a concretar los agentes económicos, los consumidores, y explicar los agentes económicos que hoy corresponden son los productores. ¿Verdad? Yo hice esa corrección también allí en el aula virtual, porque estuve revisando su aula virtual hoy y todas las que puedo, pues, en 10 horas que tengo dedicadas todos los días. Entonces, bueno, fíjense cómo, para ponerme al día, pues, entonces fíjense cómo yo le hice la observación allí de que estamos trabajando los productores. Entonces, y vamos a caracterizar la economía de Ecuador, que allí es donde yo quiero que ustedes participen bastante, porque ustedes son de aquí, de este país. Entonces, bueno, pero yo les voy a ir explicando bastantes cositas. Bueno, como lo comenté en la clase anterior, ¿verdad?, que les indiqué, comenzamos hablando de lo que ha sido la sociedad, porque acuérdense que esta materia, esta asignatura es de economía
y sociedad en Ecuador. Entonces vamos a ir concretando algunos aspectos. Si nosotros nos ponemos a observar desde el origen de las sociedades, que me interesa que entiendan eso, porque para entender nuestra realidad, nuestro presente, tenemos también que, Raimundo Caja, está bueno tu imagen, tenemos que entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad. Es importante que la entendamos, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con lo que ha sido esa integración desde el origen de las sociedades hasta nuestra época presente. Entonces, fíjense cómo en la etapa prehistoria, que inicia de 3 a 4 millones de años antes de Cristo, con los primeros pobladores que tenían una cultura primitiva. Sin embargo, ellos, ¿verdad?, aprendieron diferentes técnicas productivas como, por supuesto, lo pueden observar en la lámina, como la caza, la pesca. Ellos se dedicaban a la caza, a la pesca, a la siembra, para poder obtener sus alimentos. Sin embargo, si ustedes se ponen a observar cómo era esa cultura primitiva, ellos no crean que era fácil conseguir esos alimentos, para nada. Ellos tenían que caminar muchas horas, muchos kilómetros. Incluso muchos de ellos no regresaban porque fallecían en ese transitar de largos kilómetros de distancia, producto, ¿verdad?, de lo que era producto de las lluvias, de las tormentas, de los animales salvajes, y ellos, por supuesto, allí lo que hacían era prevalecer la fuerza física y la resistencia. Entonces, concretando, sobrevivían los más fuertes, los que tenían más fuerza y los que tenían más resistencia eran los que sobrevivían. Eso quiere decir que con el paso del tiempo, ellos fueron, ¿verdad?, también observando que ellos no podían realmente, jóvenes, utilizar solamente la fuerza física, ¿verdad? Y allí empezaron entonces a desarrollar los primeros indicios de la inteligencia. En este sentido, comenzaron a crear primero el fuego, por supuesto, el fuego para protegerse del frío, porque acuérdense que ellos venían de zonas vamos a llamarlo así, de regiones muy frías, ¿verdad? Y igual que acá, muy frías, ¿verdad? Entonces fueron creando el fuego y algunos utensilios que les servían, ¿verdad? Como para la caza, para pescar también. Entonces ellos se fueron organizando. Incluso ellos, si ustedes se ponen a observar, ellos no eran personas sociables porque ellos vivían, así como la gente que vive en las áreas rurales, vivían de un espacio a otro bien distanciado y no se podían comunicar muy seguidamente. Entonces por eso ellos iban construyendo, ¿verdad?, grupos de familias pequeñas. Y así fue como nuestras sociedades fueron surgiendo. Incluso se dice que los primeros habitantes vienen de África, y eso se lo había dicho. Bueno, después, ¿verdad? Después viene la Edad Antigua. En la Edad Antigua, que se origina 5.000 años antes de Cristo y se extiende hasta el siglo XV después de Cristo. En esta edad, bueno, ya habían algunos avances, por supuesto, porque estaba, acuérdense, en la Edad Antigua, ¿verdad? Estaba Grecia, estaba Roma, estaban otros países, pues, por supuesto, los orientales y todos ellos, los árabes, los persias y todo, chalala, que digo yo. Entonces, bueno, dentro de ese grupo, porque se fueron ya como ampliando las sociedades, comenzaron, por supuesto, a crear nuevas técnicas o tecnologías, a evolucionar la ciencia y, por supuesto, a organizarse de forma más ordenada, vamos a llamarlo así, más estructurada, porque realmente las sociedades no son ordenadas, son más desordenadas, son estructuradas. Entonces, las sociedades fueron estructurándose y funcionando de tal forma como estaban estructuradas. Lógicamente, recuerden que nosotros venimos, por lo menos la cultura occidental, tiene influencia de la sociedad de Grecia y Roma. Entonces ellos, ¿verdad? Roma fue un país que le gustaba mucho la organización de las sociedades. Incluso Roma fue estableciendo las primeras normativas
para el funcionamiento de la sociedad. Y es así como, ¿verdad? También se empezaron a comercializar algunos productos que venían, por supuesto, de diferentes regiones. Recuerden que para aquel entonces no existían sino las carreteras, pero eran carreteras de kilómetros que no estaban pavimentadas, sino que tenían que usar caballos, ¿verdad? Y las carretillas, que eran muy famosas, las carretillas no, las carretas, que eran muy famosas, pero eran distancias muy profundas, muy extensivas, podemos llamarlo así. Entonces, fíjense cómo ellos empezaron a comercializar, incluso comercializaban la sal, el cuero, algunas especies que para cocinar y todo ello. Bueno, y así fue como ellos fueron viendo, ¿verdad? Que a través de ese intercambio de comercialización, algunos, ¿verdad? Que eran muy inteligentes, porque en ese tiempo había gente muy inteligente, empezaron a ver que a través de ese intercambio de productos podían enriquecerse. Y por supuesto, una de las situaciones bien interesantes, y se lo estoy narrando así, tipo historia, pues yo no sabía que yo tenía ese don de ser historiadora. En mi vida he estudiado historia. Bueno, si no lo de pregrado, pues. Entonces, fíjense cómo ellos se dieron cuenta, ¿verdad? A través de ese intercambio, cómo ellos podían enriquecerse. Lo más inteligente y los que tenían, por supuesto, recuerden que para enriquecerse y para poder comercializar hay que tener una cosa que se llama el bendito dinero. Entonces, bueno, ese es el medio, es el canal que te permite. Pero para aquel entonces, recuerden que no existía el dinero como tal, es decir, el billete como tal no existía, pero sí existían las grandes propiedades o otros minerales o productos que tenían otras sociedades. Es decir, el que tenía la sal comercializaba con el que tenía el aceite y así sucesivamente, o los minerales o las especies. Entonces, así fue que ellos se fueron dando cuenta de estas situaciones. Pero otro de los aspectos bien importantes aquí de estas primeras sociedades es que ellos fueron fijándose también en las grandes tierras o las proporciones, esas tierras extensivas que estaban allí baldías y territorios, ¿verdad? Que estaban allí, y es así como cada uno de los países, ¿verdad? Se fueron apropiando de tierras que no le pertenecían, ¿verdad? Y a través por supuesto, nada, eso no fue nada de amiguismo, sino a través de las primeras guerras que se fueron dando, de las invasiones que hacían los integrantes de las diferentes ciudades se fueron, ¿verdad? Los que tenían más poder, más armamento. Acuérdense que eso es lo que más prevalece, ¿verdad? Más armamento, y se organizaban para invadir a otros países y apropiarse de su país. Incluso en ese tiempo, ¿verdad? Ellos cuando invadían una región o un continente completo, ellos imponían sus criterios, sus normas y por supuesto estructuraban de tal forma a la sociedad ¿verdad? Para que funcionara como ellos querían. Es decir, ellos establecían su sistema social. Bueno, eso por una parte. Seguimos avanzando para que no me saquen la rayita. Bueno, entonces, lo que quiero es ir dejando las cosas claras para que me entiendan bien, ¿ok? Luego, ¿verdad? Luego o posteriormente, en la Edad Media, que inicia en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV. Fíjense que en la Edad Media se vivieron unos aspectos muy importantes tanto para la educación y para la sociedad. Recuerden que si nosotros no tenemos involucrado lo que es la educación, por supuesto tampoco tenemos evolución, porque lo que nos permite a nosotros como seres humanos es ¿verdad? Evolucionar es la educación. El único, parece mentira, pero es el único medio para ir evolucionando. Entonces, fíjense cómo en la Edad Media sucedieron varios aspectos importantes, como la propiedad privada. Por supuesto, eso viene desde atrás, ¿verdad? Ya desde la Edad Antigua, ya los más, vamos a decir, los más vivos, más elegantes, vinieron, ¿verdad? A invadir grandes propiedades, incluso eso viene desde el poder, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí en el mundo se mueve por varios poderes: el poder político, el poder económico, el poder social, el poder militar y el poder eclesiástico. Esos 5 poderes siempre han estado presentes, no se dejen engañar. O sea que la milicia también ha tenido mucha culpa de lo que ha sido nuestra sociedad. Entonces, en la Edad Media, ¿verdad? Estaban los reyes, acuérdense, primero habían 2 poderes grandes, que eran los grandes
los grandes monarcas, ¿verdad?, que gobernaban el mundo. Cada continente tenía sus reyes y esos reyes gobernaban, y yo no me voy a detener en cuáles reyes ni chalala, no, eso no es parte de nosotros, sino es para tener, ¿verdad?, un conocimiento general de lo que estamos hablando. Entonces, estos reyes, y con la iglesia, ¿verdad?, que se fue creando el papado, porque era el único poder religioso que existía en ese momento, era la religión católica, no había otra. Entonces, el papado también tenía un poder inmenso y, por supuesto, la monarquía. Entonces, entre la iglesia y la monarquía controlaban a toda la sociedad, a toda, y lógicamente tenían sus hombres de confianza y su ejército. Y es así, fíjense, cómo se fueron creando nuestras sociedades. Y, por supuesto, allí viene lo económico, ¿verdad? Porque esto es la parte de la sociedad, ahora viene la parte económica. ¿Cómo afectó esa composición o esa integración de nuestras sociedades a la economía? Bueno, lógico, allí, como lo pueden observar en la lámina, surge la propiedad privada, pero también surge o nace la división de las clases sociales. Allí nacen los señores feudales y los siervos. ¿Quién eran los siervos? Aquellas personas de escasos recursos que no tenían de verdad ni vivienda ni nada, entonces preferían ser siervos de los grandes señores feudales, que eran los más ricos, millonarios, aparte de la monarquía, por supuesto, y de la iglesia, eran los siervos, porque fue como gestándose, ¿verdad?, una nueva sociedad con estos señores feudales, y ellos preferían trabajarles a estos señores para protegerse y tener su manutención, ya que, acuérdense, en esos entonces eran guerras tras guerra, pero además de eso, llegaban, pues, vamos a llamarlo así, las personas se invadían esas tierras y no les importaba, pues, si eran dueños o no eran dueños, simplemente, y los que estaban ahí, ellos tomaban ese poder y controlaban a todas las personas que habitaban en esa región, o en ese país, o en ese continente. Entonces, por eso que los siervos, ¿verdad?, como eran unas personas que carecían, vamos a decirle así, casi carecían de armamentos y de poder económico, pues preferían estar resguardados con estos señores feudales. Y así se creó, fíjense, los grupos dominantes. Y los grupos dominantes eran los que ya tenían el poder y se empezó a hacer la división social, que quede claro con eso. Luego, ¿verdad?, o posteriormente llega la Edad Moderna, que inicia en el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Es importante resaltar aquí que en esta época moderna se vivieron dos grandes momentos, como fue la reforma y la contrarreforma. Ahora bien, ¿en qué consistió la reforma y la contrarreforma? Entonces, observemos la siguiente lámina. La reforma protestante fue un movimiento encabezado por Martín Lutero en contra de la iglesia, que se realizó el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero fue un hombre, ¿verdad?, muy importante en la Edad Moderna, que de verdad a él se le agradece, vamos a llamarlo así, que él permitió, porque él veía, fíjense lo que él estaba observando, pues Martín Lutero fue un hombre muy inteligente, un hombre brillante, pero él observaba que el papado y algunos padres, ¿verdad?, algunos no padres, porque los últimos son los padres, todos los que de la cúpula del papado se estaban enriqueciendo y no les importaba ni siquiera la educación, porque acuérdense que en ese momento el estrato social bajo no estaba escolarizado. Entonces, fíjense cómo él se dio cuenta, él le molestaba que las sociedades estaban cada día más empobrecidas, lógicamente no van a estar empobrecidas con todas esas guerras. Acuérdense que la gente no tenía pertenencia, o sea, la clase baja, porque los más ricos eran los que se apoderaban de las tierras y, por supuesto, de todo lo que encontraban en esas regiones. Entonces, Martín Lutero, que es un hombre súper brillante,
claro, era súper brillante, le molestó eso y empezó a gestar mucho, él hizo muchos movimientos contra la iglesia y les pegaba, en las películas que él tiene, les pegaba aviso a cada iglesia para que la gente despertara, pero acuérdense que en esos momentos la gente tenía mucho miedo, de verdad tenía mucho miedo porque por nada los mataban. Entonces acuérdense que faltarle el respeto a la iglesia o a la monarquía ya implicaba, ¿verdad?, que usted fuera asesinado. Entonces Lutero se atrevió y fue luchando contra la iglesia, pero fíjense lo que ocurrió, pero él lo que proponía era un nuevo grupo o un nuevo sector religioso. Sin embargo, fíjense, con todo lo que hizo Lutero, la iglesia, que era todavía más viva, porque la iglesia tenía un sector, o sea, la iglesia tenía un grupo, ellos siempre han sido sectoriales, pues. Entonces, la iglesia implantó lo que conocemos como la Santa Inquisición. Y en la Santa Inquisición, déjenme decirles que eso no se puede olvidar, porque eso fue en el siglo XVIII, prácticamente no ha pasado casi tiempo. En ese siglo XVIII, la iglesia creó la Santa Inquisición y allí se mataron, fusilaron a personas, perseguían a personas que no opinaran, que no creyeran en la Santa Iglesia y acabaron, por supuesto, con monjas de las dos partes, porque eso fue como una guerra civil, incluso se fue una guerra civil donde se enfrentaron padres, mataron gente y entonces, claro, la monarquía también, en vista de que la sociedad estaba agitada, ¿verdad? Entonces llegó y empezaron a fusilar todo el mundo que encontraba en la calle, lo mataban. Entonces así la Santa Inquisición, ¿verdad?, fijó su postura con la Santa Inquisición, donde perseguía. Incluso la Santa Inquisición a todo el mundo le temblaba, porque la Santa Inquisición era simplemente un representante del rey, nada más y nada menos, un representante del rey y un representante de la iglesia, y era como decir el presidente donde él llegara, no el presidente de Ecuador, por decir, sino el presidente del mundo, donde él llegaba tenían que respetarlo y decir lo que él, o sea, respetar y cumplir lo que él decía. Y si usted iba en contra de la Santa Inquisición, por decir, acuérdense que allí se dio la persecución de las brujas, ¿verdad?, de los homosexuales no podían decir que eran homosexuales porque los mataban. Las prostitutas tampoco, aunque ellas ejercían ya en ese tiempo, hace rato ya las prostitutas ejercían. Pero, ¿qué ocurrió? Ellas también tenían que ser como calladitas, pues, o sea, como si no lo estuvieran haciendo, porque la Santa Inquisición iba en contra de todo eso. Ustedes saben que eso es moral y luz. Entonces, dentro de esa moralidad, comenzaron, ¿verdad?, a perseguir personas y los que supuestamente estaban en complicidad con lo que era la reforma protestante, entonces los castigaban, y no solamente que los castigaban, porque no los mataban así, una de las maneras de hacerlo es que eran salvajes, de verdad, y después dicen que la etapa prehistórica fue la salvaje, no, yo creo que la edad moderna fue la más salvaje, porque amarraban a una persona y lo amarraban de 4 caballos, de las piernas, un caballo, ¿verdad?, para una pierna y así cada miembro, ¿verdad?, del cuerpo, y le hacían latigazo y así salía y lo escuartizaban, era una cosa brutal. Entonces, bueno, y así sucesivamente. Y no solo con eso, fíjense que la contrarreforma que la impuso la iglesia, porque claro, acuérdense que la iglesia era la que asesoraba a la monarquía, así de sencillo, y la monarquía, por supuesto, que era el rey, ¿verdad?, que era el que más mandaba, el rey así, o sea, se dejaba asesorar por todas esas grandes representaciones de la iglesia. Entonces, fíjense cómo controlaron a la sociedad, y no solo es que la controlaron porque la controlaron en todos los sentidos, sino que también se apoderaron de todas las riquezas, de todas las costumbres, creencias, de todos los valores que tenían esa población en ese momento. Acuérdense que eran personas que eran simplemente personas analfabetas, no sabían nada, incluso había muchos que no les había dicho, pero eso vino, ¿verdad?, desde la edad antigua, que los esclavos que también traían, que no eran de estos países, de los países de ellos, sino de otros continentes como África, que los llevaban, por decir,
imagínense, una persona de África que lo pasaran a otro continente y era por la vía marítima, no podía regresar a su hogar y bueno, ¿qué más les quedaba? Quedarse, o sea, dejarse someter. Entonces, dentro de esa situación, fíjense cómo, ¿verdad? Cómo la iglesia y la monarquía controlaron a toda la sociedad. Después, o sea, después que ya estaba controlada la sociedad, también la iglesia creó una cosa que se conoce, que ustedes tienen que saber, lo que se llama el índex, que era la prohibición, como lo pueden observar aquí en el índex, como lo pueden observar en la lámina, ¿verdad? Que era la prohibición de la escritura, es decir, que aquellos autores que escribían, no, que escribían en contra de la iglesia, en contra de la monarquía o en contra de cualquier nueva idea, también los encarcelaban. Incluso muchos intelectuales fueron encarcelados en grandes manicomios y allí muchos fallecieron. Bueno, entonces fíjense cómo ellos crean el INDEX, ¿verdad? Con la prohibición de la circulación de los libros, especialmente aquellos libros que tenían que ver con la anatomía humana y la educación sexual. Eso estaba prohibido. Incluso para aquel entonces era tan oscuro, ¿verdad? Aunque era la edad moderna, ya en el siglo XVIII, imagínense ustedes, una mujer que se viera desnuda o que un médico la fuera a tocar, eso estaba prohibido y era castigado también. Bueno, asimismo, ¿verdad? A nivel de la sociedad como tal, se crea una nueva orden religiosa que fueron los jesuitas, que fueron muy famosos en ese tiempo, los jesuitas, para adoctrinar, alinear a la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, vamos a resaltar algunas cosas porque hay que resaltarlo, jóvenes, que es que gracias a la orden religiosa se establecieron, ¿verdad? Los primeros, vamos a llamarlo así, los primeros currículos o diseños curriculares para establecer un orden, ¿verdad? En cuanto a lo que eran los primeros pasos de lo que iba a ser nuestro sistema educativo, lógicamente desde una influencia de la educación occidental. Entonces ellos empezaron, ¿verdad? Los padres, los jesuitas, eran muy preparados también a organizar los horarios de clase y algunas áreas de conocimiento para la población, porque una de las cosas que le empezó a preocupar a esta nueva orden religiosa era que la mayoría de la población, bueno, la mayoría, casi el 90% de la clase baja, no podían, jóvenes, no estaban escolarizados. Entonces es así como la iglesia, a ellos se le debe eso, ¿verdad? Que manda a esta orden religiosa por todo el mundo a adoctrinar. Bueno, primero adoctrinar la parte religiosa cristiana y a escolarizar a estas personas. Incluso aquí me gustó mucho cuando yo empecé a saber de Ecuador, pues que me interesó. Una de las personas que yo admiraba mucho era al presidente de Ecuador, ¿verdad? A Correa, porque él en sus primeros pasos, cuando se graduó de economista, él se fue a adoctrinar, bueno, no a adoctrinar, se fue a educar a un poco de personas acá en Ecuador. Ustedes saben que Ecuador es muy grande, pues, en sus sierras y eso, y aprendió el idioma de varias tribus de acá, que es importante, pues, porque el problema, culturalmente hablando, jóvenes, es que cuando somos invadidos por otras sociedades, ¿verdad? Vamos perdiendo nuestras culturas, nuestras creencias, nuestras costumbres y, por supuesto, nuestra ideología y nuestra pertinencia como seres humanos. Entonces, claro, eso implicó, jóvenes, que hemos perdido muchos valores que nos pertenecían a nosotros como cultura, o sea, cada cultura, pues, en el caso de ustedes, pues tienen unas culturas biodiversas, pues de verdad muy interesantes. Saliéndonos de allí, ¿verdad? Posteriormente, fíjense, para que vayan entendiendo cómo ha sido la evolución de la sociedad y su economía. Ya les voy a explicar un poquito de la economía aquí en este pedacito. Entonces, posteriormente surge lo que conocemos como la edad contemporánea, ¿verdad? Que abarca los últimos años del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Incluso quiero que observen esta lámina porque se las hice con mucho cariño hoy estudié muchísimo porque, claro, yo quiero estar siempre con ustedes bien, con todos mis alumnos, pues que me amen, yo los ame a ellos. Bueno, en este siglo, ¿verdad?, que abarca los últimos años del siglo XVIII, parece mentira, 18,
Ajá, e inicio del siglo XIX, aquí, ¿verdad? Yo siempre he dicho, fue una época de grandes guerras y lástima que yo no sé cómo hacer, porque yo no tengo parlante, voy a averiguar a ver cómo hago, porque yo quiero proyectarles algunos videos, que los españoles dicen vídeos, o algunos vídeos, para que veamos algunos vídeos que son interesantes, pues, y eso nos da mucho conocimiento. Además, yo les recomiendo que vean las películas, ¿verdad? Por lo menos yo les recomiendo que vean la película de El pianista. Eso es de la Segunda Guerra Mundial, ¿oyeron? Es bien terrible. El pianista, les recomiendo también que vean cualquier película de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, porque mire, si entendemos el pasado, comprendemos nuestro presente y valoramos nuestro futuro. Porque realmente les digo, jóvenes, un problema que tenemos es que no, todos los seres humanos, me incluyo, es que no tenemos conciencia social. Y como no tenemos conciencia social, porque no sabemos de dónde venimos, es allí nuestro problema, porque hemos perdido como eso, pues como la identificación con nuestra especie humana. Hemos perdido esa integración y debemos, ¿verdad?, regresar a nuestra especie, a nuestra humanidad. Y eso lo vamos a lograr, pero tenemos que educarnos, porque la única manera que nos permite la integración social es la educación. Y por eso es que se insiste tanto, jóvenes, en que todos seamos escolarizados. Pero claro, no desde una escolarización de alineación o enajenación, no, sino desde una educación, desde un pensamiento crítico y reflexivo. Y otra situación que les diría yo, bueno, hablando de estas dos grandes, entonces yo digo que este siglo XVIII, ¿verdad? Que finales del siglo XVIII, inicio del XIX, que es prácticamente hace nada, pues en el año 1900 y tal, o sea, estamos hablando de 1800, que eran 1850, los últimos años, pues, y después llegó el 1900, y bueno, prácticamente, entonces, yo digo que esta fue una época peor, porque si venían, ellos venían, ¿verdad? Acuérdense que se venía de las guerras, de las invasiones y de todo eso, y todo por apoderarse de los productos o de las riquezas que tenían cada país y de sus tierras y de su costumbre. Entonces, fíjense cómo esta época, ¿verdad?, de la edad contemporánea llegó a ser una época quizás la más sangrienta de todo el mundo, porque se vivieron las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, como la pueden observar acá en la lámina, ¿verdad?, fue la llamada la Gran Guerra, imagínense ustedes. Fue una confrontación bélica, es decir, de armamentos, de todo lo que tiene que ver con armamento, ¿verdad?, que se centró en Europa, por supuesto, porque acuérdense que Europa se unió para luchar contra algunos países centroamericanos, por decir un ejemplo, con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, se realizó el 28 de julio, imagínense, casi que mi cumpleaños, por razón que a mí se me ha costado tanto evolucionar en mi vida, el 28 de julio de 1914, es decir, que no hace mucho, joven, pues estamos en el 2020, pero eso no ha pasado casi, y finalizó, para que se den cuenta, el 11 de noviembre, casi que unos días después del cumpleaños de la hija mía, de 1918, es decir, que esta guerra duró 4 años. ¿Cómo creen ustedes que sería entonces, es mi pregunta, para que me lo digan en el chat, cómo sería entonces la situación económica que tenían nuestros países? Porque acuérdense que esto es un país globalizado, lo que afecta a uno le afecta al otro. ¿Cómo sería entonces la economía en el año 1914 hasta el 1918, que fueron 4 años de guerra sangrienta? Luego, jóvenes, tenemos la Segunda Guerra Mundial, como que si no les pareció poco, ¿verdad?, con todo lo que han hecho, porque acuérdense que todas estas guerras bélicas lo hacen, para que sepan y estén bien entendidos, se financian a través de el oro o las riquezas que van robando de cada país. Así de sencillo empezó este cuento. Entonces, para ir haciendo armamento y creando todo esto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial se realizó, ¿verdad? Fue un conflicto militar global, por supuesto, porque allí otra vez se vuelve a unir Europa, ¿verdad?, con Rusia, con Inglaterra y todos esos países, para pelear contra otros continentes, específicamente el más nombrado, Estados Unidos, que siendo la primera, así logró Estados Unidos su independencia, fíjense. Por eso es que Estados Unidos también, no vayan a creer que Estados Unidos también pasó por momentos muy difíciles, pero en esta Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos, vamos a estar claros. Por eso llegó a tener
no es llegó, llegó y tiene el primer poder del mundo porque es Estados Unidos quien ha hecho el control del mundo, pues, con sus bombas atómicas. Entonces, fíjense cómo en esta Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló en el año 1939 y 1945, imagínense ustedes, 39, y estábamos en el 1945 y todavía estaban en guerra. Entonces, fíjense cómo estos países, ¿verdad? Es inconsciente, porque no hay otra, hicieron la guerra globalizada. Fue una guerra bestial donde fallecieron, y eso y tengo que resaltárselo, fallecieron más, o sea, por lo menos lo que dicen los libros, voy a decir tal cual como lo dicen los libros, 40 millones de personas fallecieron con esa Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los pobladores a nivel mundial perdieron sus hogares, su familia, incluso jóvenes, muchos niños. Vaya usted sabe qué pasaría con esos niños. Muchos niños de diferentes países, regiones, perdieron a sus padres siendo jovencitos, o sea, de edad escolarizada, por decir, de 5, 7, 10 años, hasta, bueno, por ahí, de la primera infancia, y fueron recogidos por algunas personas bondadosas y fueron llevados, porque los mataban, a ellos no les importaba nada, fueron llevados a otros continentes, ¿verdad? Escondidos durante muchos años para poder sobrevivir. Entonces, fíjense cómo estas guerras, ¿verdad? Que fallecieron 40 millones de personas, un hecho lamentable, cómo esta gente después de tantos años se lavaron las manos, tanto la iglesia, los monarcas, porque todavía existen algunos monarcas, como en Inglaterra, pues que es Londres, ¿verdad? Todavía existe. Se lavaron las manos. Incluso yo he visto casi todas las películas de Felipe, me gustan mucho esas películas, y un Felipe más otro eran más malos que cada uno iba evolucionando, pero en la maldad eran malos, mataban a sus propias esposas. Incluso imagínense, ellos tenían jóvenes unos castillos especialmente para encerrar a las esposas cuando las esposas porque ellos se aburrían de las esposas, pues, entonces se enamoraban con mucha frecuencia. Y lógicamente querían siempre tener, sobre todo en Inglaterra sucedió eso con los Felipe, que querían tener descendientes varones y resulta que nunca lo tuvo puras hembras. Y bueno, esa es una de las reinas que más ha durado de paso, que es la reina Isabel, que tiene casi 100 años, todavía está viva y está divina. Pero el problema no solo es eso, sino que se olvidaron de toda la maldad, de todo lo que hicieron a nuestras sociedades, porque fue a nuestra hermandad, porque todos ellos pasaron y ellos eran parte de nosotros. Incluso en Alemania, por Dios, mucha gente fueron perseguidas, matadas, incluso Hitler, que fue una persona malvada, llegó a asesinar niños, ancianos que estaban en sillas de ruedas y ancianos. Entonces, eso han sido, ¿verdad?, capas de odios que se fueron generando y, por supuesto, ¿qué creen ustedes que ha sido nuestra sociedad lo que somos hoy? Entonces, fíjense cómo en esta Primera y Segunda Guerra, que fue en el siglo, ¿verdad?, que fue en el siglo XIX, cómo era la crisis, la economía, pues, una economía colapsada en todos los aspectos, porque no vayan a creer que las guerras dejan que, incluso estaba leyendo que hubo una guerra que duró 110 años, imagínense ustedes, 110 años en guerra. Entonces, bueno, fíjense cómo eso colapsó todo el sistema económico, ¿verdad? Donde la pobreza, donde los pobres se hicieron más pobres, los ricos tendrían más riqueza. Y así los fuertes, ¿verdad? Con el poder económico, político, militar, eclesiástico, fueron apoderándose de las sociedades y se fueron haciendo por supuesto, fueron surgiendo los estratos sociales. Incluso surge una nueva clase social que la conocemos todos, que se llama, y no lo pueden olvidar, el proletariado. El proletariado surge en el siglo XIX porque producto de esta guerra la gente quedó empobrecida, lógicamente, sin casa, sin familia, sin nada. Y los que quedaron, pues, simplemente conformaron un nuevo estrato social que se conoce hasta la actualidad, ¿verdad? Y por allí viene Karl Marx, ¿verdad?, que es el socialista, de la teoría socialista, ¿verdad?, que dice que la clase del proletariado quien debería de tener el control de la sociedad, pero eso ha sido imposible porque el poder económico, político, militar no está en manos de los soldaditos y mucho menos de las personas de estrato social bajo, porque siempre estará, ¿verdad?,
en manos del que tiene el poder económico, político y tiene el poder de todo. Y lo otro, y de la iglesia, porque la iglesia es súper rica, pues tiene un poder eclesiástico que está en primer orden. Y lo otro que les diría aquí, importante, es que en este siglo de 19 surge también la revolución industrial. Es importante tener eso presente. Surge la revolución industrial. Estoy dando los datos ya de lo que va para el examen, porque todo lo que yo repito así con mucha fuerza es que eso va para el examen. La revolución industrial que surge en Inglaterra, nace en Inglaterra. Allí comienza, ¿verdad? Gracias a Dios, en 1900, sí, 1900, y ya después del 45 comienza la revolución industrial. Comienzan los ferrocarriles, ya entonces ya se pueden trasladar, ¿verdad? De una región a otra, comienza el teléfono, comienzan muchas cosas. Todo lo que es la evolución de la ciencia y la tecnología arrancó en Inglaterra. Y lógico, va expandiéndose a otros países hasta lo que conocemos hoy, la era digital. Y por eso es que la era digital ha evolucionado mucho, porque en la medida que tenemos tecnología, y eso es lo que le ha servido a Estados Unidos, que allí quiero detenerme otra vez, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos tenía la tecnología, y quien tiene la tecnología y tiene el dinero, tiene todo, incluso porque creen que hasta hace poco la moneda más fuerte era Estados Unidos, era el dólar. Hace poco es que el euro empezó a ganar fuerza, del resto ha sido el dólar, y donde vaya el dólar es el dólar, vamos a estar claro, y también el euro, que no quiere tener esas monedas. Entonces fíjense que además de eso, a nivel del sistema educativo también se dan grandes cambios, pues porque ya comienzan, porque todo es importante que lo entiendan, comienzan, ¿verdad?, nuevas teorías de aprendizaje, porque antes se aprendía de una manera demasiado retórica, pues el profesor era retórico, es decir, puro dar clase, pero él ni siquiera se sentaba, era como caminando con los discípulos, y el profesor en aquel entonces no podía recibir ninguna remuneración, porque como era un poder, imagínense ustedes cómo era la iglesia, como era un conocimiento, y eso venía de la divinidad, no podía cobrar nada, porque si le cobraba dinero a los discípulos, ¿verdad? Es como si usted le cobrara a sus hijos. Entonces por allí el profesor estaba, nada que ver, no, tampoco podía ejercer ninguna parte económica. Y así pues surge también ya, ¿verdad?, las grandes monedas, por supuesto. Y otra de las cosas que les digo aquí, que Estados Unidos tenía el armamento, pero fíjense cómo Estados Unidos acabó con todo el continente oriental, ¿verdad?, que fueron los chinos, los japoneses, todos esos continentes, cómo Estados Unidos acabó con ese continente. Y sin embargo, fíjense, eso no lo podemos olvidar tampoco, cómo Japón y China se ha recuperado de esa guerra, porque esos son los países que han vivido más en guerra, porque recuerden que nosotros los países latinos, gracias a Dios, sí tuvimos, ¿verdad?, cuando Simón Bolívar, ¿verdad?, Sucre, que fue el de ustedes, que es el de nosotros, pues, Sucre, pero Sucre se casó con una ecuatoriana, ¿verdad?, de la monarquía, y por supuesto luchó por la liberación, ¿verdad?, de Ecuador. Y fíjense cómo Portugal, porque Portugal le tenía muchas ganas, o sea, lo que fue Portugal y Europa, lo que es España, pues, porque Portugal también es de Europa, España, ¿verdad?, fue los que le tenían los ojos a claro, los franceses también, porque incluso hay un territorio que nos pertenece a nosotros, y lógicamente lo perdimos con los franceses. Entonces fíjense cómo esas grandes tierras, por allí, por esas grandes tierras, es que nuestras sociedades han padecido todas estas guerras. Con la buena de Dios, ¿verdad?, que nosotros, que somos los que estamos más alejados de esos continentes, pues sí, claro, lógico, sí nos invadieron, ¿verdad? Porque ya les digo más adelante qué pasó allí. Cuando llegó, en la Edad Moderna, llegó Cristóbal Colón, que eso no lo dije, se me pasó. En la Edad Moderna, ¿verdad?, llegó Cristóbal Colón, no en la Edad Contemporánea, sino una antes, llegó Cristóbal Colón, y les digo una cosa, Cristóbal Colón no venía para acá, de una vez se lo digo, Cristóbal Colón iba para África,
porque en África podían ellos comercializar a través de unos canales que ellos llegaban por allí, y resulta que él perdió, no encontró el canal y llegó aquí a este continente, que fue mala suerte para nosotros. Bueno, el bendito Cristóbal Colón encontró, pues de tanto andar en esos mares, ¿verdad? Porque son años que pasaban buscando las tierras, y ellos le tenían el ojo era África, ¿verdad? Por las comercializaciones de los productos, llegó aquí a nuestro continente latinoamericano, y así fue como Cristóbal Colón nos colonizó. Y esa colonización no fue gratis, pues se llevaron toda nuestra riqueza, y además de eso, invadieron todas nuestras creencias y muchas cosas, y pasaron cosas terribles. Incluso la monarquía, por supuesto, si ustedes lo tienen aquí, porque Ecuador es un país que es uno de los países más visitados del mundo, está en el tercer país más visitado del mundo, o en el quinto, por allí está, lo leí en una revista, pero no pasa de ahí, que es el país más visitado del mundo, porque Ecuador tiene todos los templos, todas las antigüedades que todavía datan de ese tiempo, que dicen cómo fue con nuestros inicios, ¿verdad? Y bueno, allí tiene mucho que ver Bolívar, ¿verdad? Este señor, José Antonio, ¿verdad? Que por cierto ustedes dicen, y yo también lo creo, porque yo vivo al frente de aquí de una montaña que no sé cómo se llama, y vivo al frente, pero es bellísima. Allí está él acostado, porque a él lo mataron, ¿verdad? A él lo asesinaron porque, claro, él se dejó asesinar, porque no hay de otra. Él hicieron una emboscada, pues, y eso, a mí, que Dios me lo perdone, pero fue Bolívar. Nadie me quita la idea. Y lo otro es que ustedes, ¿verdad? Como territorio ecuatoriano, también perdieron tierras, porque primero ustedes fueron invadidos, que eso también yo lo había leído. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo fue que Ecuador se peleó con Perú? Bueno, es que Perú era Perú. Perú les invadió a ustedes desde el inicio. O sea, Ecuador no tenía como decir, un territorio ecuatoriano, sino que Perú, como con los grandes, vamos a llamarlo, los grandes representantes, ahorita eran dos, que incluso uno está aquí en la plaza esta grande, allí está porque él era escritor, creo. Bueno, que tuvo unos hijos que se casaron con unas ecuatorianas, así de fácil. Entonces, esta gente peruana invadieron, o sea, tenían, mejor dicho, porque acuérdense que antes no había una división territorial. Incluso Ecuador perdió tierras con Perú, pero también con Colombia. Incluso el pasto que le pertenece a Colombia era de Ecuador. Entonces, fíjense, esas grandes luchas por las tierras, así fue como Bolívar y José Antonio fueron peleando, ¿verdad? Luchando para poder, vamos a decir así, delimitar las tierras que le pertenecían a cada país, por decir Venezuela, que nosotros perdimos con Francia una parte. Acuérdense que nosotros tenemos las fronteras con Brasil. Nosotros tenemos la frontera con Brasil, y hay unos archipiélagos que nos pertenecen, y allí viven algunos habitantes venezolanos que en su vida han venido a Venezuela, y de paso no hablan el español, porque ellos hablan el francés, porque está allí, y ya eso lo perdimos porque nuestro expresidente Hugo Rafael Chávez Frías quería recuperar esas tierras, ¿verdad?, marítimas, pero no pudieron, porque ya eso es parte del continente de Francia, incluso ellos hablan francés. Entonces, fíjense cómo ustedes también perdieron grandes porciones de tierras con los colombianos, porque esa es su frontera, y la otra es con Perú. Entonces, Perú también le hizo mucho daño aquí, no se vayan a creer, le hizo mucho daño a su cultura, y por eso es que entre los peruanos y ecuatorianos siempre hay como, ¿verdad?, la discordia, pero no es para menos, porque hicieron aquí hay unas historias muy hermosas de cómo ellos invadieron, ¿verdad?, y acabaron con una población completa. Entonces, fíjense cómo después eso queda sin conciencia social, eso se borró, como dice, borrón en cuenta nueva. Entonces, bueno, eso más o menos un poquito así, rapidito, que ustedes se manejan mejor la historia de acá, ustedes la ven desde kinder hasta, bueno, de primer grado hasta el nivel de bachillerato. Entonces, pero es interesante que nunca se olviden lo que ha sucedido en sus tierras, porque uno va perdiendo como ese sentido de quiénes somos. Entonces, bueno, allí es importante tampoco crear capas de odio, porque es suficiente con todas las capas de odio que hemos tenido, pero sí no dejar quitarse lo que nos pertenece por derecho divino. Bueno, entonces seguimos avanzando, señores estudiantes y queridos estudiantes, y llegamos a una parte importante. Me pongo para acá otra vez. Vamos bien, para dar un espacio ahorita. Voy a hablar del concepto de economía, pero antes voy a tomar un respiro, porque ya pasé la parte de historia, y ahora les pregunto,
¿Qué quieren comentar con respecto a lo que he dicho hasta este momento, jóvenes? Pueden activar el micrófono si quieren. Sí, porque no me deja ver el chat. Qué broma. Para verlo tengo que apagar, o sea, vamos a ver una cosa, detener esto. Ajá, ya. ¿Qué quieren opinar acá con el chat? Sí, díganme. ¿Qué opinan? ¿Qué aprendieron de lo que les dije, por favor, de todo lo que les he dicho hasta este momento? ¿Algún comentario para ir anotando, por favor? No se me duerman. Profe, yo tengo un comentario. Ajá. Algo de apegado acá al país de Ecuador. Ajá. Yo sabía que acá no estaba esa jerarquía se me estaba explicando antes sobre el siervo, sobre o sea, la jerarquía europea sería. Porque yo sabía que acá habían los guasipungos, los terratenientes, los capataces, acá había el virreinado. Entonces, acá se veía, acá es diferente, ¿no? Que en el tema de europeo. No, eso nada más quería acotar. Ah, sí, pero fue diferente, pero igual ustedes acuérdense que nosotros fuimos invadidos todo el mundo, o sea, toda Latinoamérica fue invadido por Cristóbal Colón y Cristóbal Colón era el representante de la monarquía, o sea, de la monarquía española. Y por eso es que cuando ellos vinieron, que aquí es el vicerreinado y todo eso, ¿de quién cree usted que pertenecía ellos? Al reinado de Europa, simplemente. Y tenían sus propios militares, y por supuesto, todo lo que tú dijiste, eso adorna a todo eso, pero todos pertenecíamos, o sea, todos fuimos invadidos, todos los continentes latinos fuimos invadidos por España, con Cristóbal Colón, que fue el que consiguió este continente. Acuérdense que nosotros estábamos muy alejados de ellos, pero ¿cómo hizo? Llegó solito, sin querer queriendo, lo trajo el mar. ¿Alguna otra sugerencia, jóvenes? ¿Algún comentario que se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Mm? Jóvenes, no se me duerman. Participaciones que estoy tomando en cuenta. Cuéntenme, ¿cómo está? Muy interesante, dice por aquí, Díaz, Andrés, Alejandro. Qué bueno, por lo menos con eso yo pienso que tienen un bagaje de cuando lean los libros, ¿verdad? Y quieran profundizar más, porque esto no es historia de Venezuela, ni historia de Ecuador, ni historia del mundo, sino que es un poquito de todo para que podamos entender cómo han sido los procesos sociales que se han dado en este país. Entonces, en este país, en todo el mundo, porque somos globalizados. O sea, lo que afecte la guerra, miren, las guerras que afecten a los países del primer mundo nos afectan a nosotros los del segundo mundo y tercer mundo. Hay algunos hasta de tercer mundo. ¿Por qué? Porque se hace la crisis económica mundial y estamos viviendo, jóvenes, ahorita en una crisis de todo tipo, crisis de valores, crisis social, crisis económica, crisis de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y por eso es que cada día es más importante, o es importante, mejor dicho, es importante que nos eduquemos, que estemos preparados para estos cambios, porque los cambios van a llegar, o sea, la incertidumbre siempre va a estar ahí, la incertidumbre siempre nos va a acompañar, entonces lo incierto es más cierto que cierto, y debemos aprender, jóvenes, ustedes que son los jóvenes, porque ya uno ya no está tan joven, entonces, pero sigue siendo joven. Entonces, fíjense cómo ustedes tienen que aprender a desarrollar lo que es el pensamiento, ¿verdad? Imaginario, el pensamiento de respuesta, para actuar en incertidumbre, porque no es fácil. Fíjense lo que nos pasó ahorita, mis estimados jóvenes, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo con el virus. Incluso ya me están diciendo por allí que me alarmó para que nos preparemos, porque a mí me alarma también, porque yo estoy aquí, pues yo soy parte de Ecuador, ya yo no soy parte de mi país, incluso yo ya no me quiero ir, yo me quedo aquí hasta que me entierren. Hasta mis últimos días, pues. Entonces, que Dios me dé larga vida, dulce y larga vida, entonces, y sana vida. Entonces, fíjense cómo esta situación del coronavirus nos paralizó a todos, incluso en el sector económico, ¿verdad? Estamos colapsados, pues, porque muchas familias no tienen el ingreso de 15 y último, porque no todo el mundo, ya vamos a hablar de eso, que eso también se los traigo, no tiene el 15 y último seguro. Entonces, imagínense todas las situaciones de crisis que estamos padeciendo, además de la crisis de salud que tenemos a nivel mundial. Incluso están diciendo, pues, los que más saben, es que esto va para largo, pues. O sea, que llegamos fácil a julio con teletrabajo, así de sencillo, teleeducación y telesexo y tele todo. Entonces, bueno, los que no tienen pareja, ¿verdad? Presente.
Entonces es un chiste. Pues. Entonces fíjense que, bueno, el telesexo siempre ha existido y esta generación lo usa más. Bueno, entonces fíjense cómo jóvenes, les digo, es importante entender un poquito lo que ha sucedido en en esta gran evolución que ha tenido la sociedad para poder saber hacia dónde vamos. Y la economía está colapsada, no solo acá, jóvenes, es en el mundo, estamos colapsados, hay crisis económica y las que vienen, espero que no se les vaya a ocurrir a los países, porque el problema que tenemos jóvenes y lo podemos observar es que nosotros dependemos de la mente de los presidentes de los grandes países. Si a ellos les da la gana invadir o lanzar una bomba o qué sé yo, lo que quieran, ¿verdad? Porque tienen la tecnología. El que tiene la tecnología tiene el control del mundo. Y eso es Rusia, Estados Unidos, lógicamente, los países más grandes, pues, China, todo su continente, porque casi todo lo que comercializamos de paso es de China. Entonces, Dios mío, nosotros dependemos de la mente sapien o mente demen de esos presidentes. Si a ellos se les ocurre que no les gusta cómo se está manejando la cuestión, podrían hacerlo. Fíjense cómo ya dicen muchos, no sé si será verdad, yo simplemente corro el rumor también, que ya China consiguió la vacuna de este coronavirus, pero como Estados Unidos uno de los primeros, es el primer país que está más afectado, ¿verdad? Además de Italia, que es el segundo, entonces no quieren soltar la vacuna porque por supuesto hay un pase de factura allí que no lo quieren superar. ¿Y cómo lo superan si se destruyeron un país completo, un continente lo destruyeron de verdad? Incluso cuando Estados Unidos hizo eso de la bomba, ¿cómo que se llamaba, joven, la bomba? Hiroshima, cuando hizo eso, por Dios, Estados Unidos no solo fue que acabó con todo ese continente, sino también que las mujeres que no encontraban qué hacer, o las mujeres que quedaron vivas, terminaron siendo parejas de los gringos porque no encontraban otra cosa. ¿Qué más van a hacer? Para sobrevivir, para que les dieran alimento, para que todo eso, para poder alimentar a sus hijos y todo lo demás. Entonces son muchas cosas, pues. Entonces las guerras, lo único que, bueno, gracias a Dios se hizo el tratado, ¿verdad? Ese tratado es lo que nos ha mantenido de las naciones, ¿verdad? Que han firmado que no van a hacer más guerras, espero que no. Pero entonces fíjense que esas guerras lo que dejaron fueron crisis sociales, crisis económicas y por supuesto pérdidas millonarias de personas que, bueno, que no tenían ni culpa, porque generalmente recuerden eso, que los que siempre sufren las consecuencias de los grandes poderes son las personas más desfavorecidas. Y por eso es que ya en este siglo XXI, nuestras sociedades, vamos a llamarlo así, se organizaron bajo este nuevo estrato social que fue la clase del proletariado. Y fíjense que cada día cómo crece. Quizás ustedes no lo vean porque, ¿verdad? Es Ecuador tiene una economía que a pesar de todo no ha caído, no ha declinado tanto, por la moneda. Sin embargo, sí, hay países, ¿verdad?, que como Brasil, que tienen todas las riquezas, la Amazonía y chalala, y muchas cosas tienen, y por citar un país, y tienen también un nivel de pobreza como ustedes no tienen idea. Incluso ellos tienen unas ciudades donde son basureros y allí vive la gente. Y se alimentan de lo que botan los ricos. Entonces imagínense cómo las guerras, nuestra actitud mental, nuestras estructuras, vamos a llamarlo así, que hemos adquirido durante años y años, nos han hecho manejarnos frente a una sociedad solo basado en el ego, no hay otro. Porque yo no puedo creer que una persona que sea humilde, que sea de buen corazón, de acciones virtuosas, como dice Osho, de acciones virtuosas, vea que la población se está muriendo de hambre y no le interese nada. Entonces no es justo que esto suceda, de verdad. Que dice por allá, jajaja, muy interesante, que bueno, gracias a Dios, hoy por lo menos estamos contentos todos. Entonces, bueno, sí, porque la primera vez, bueno, estaba organizando mi mente con esta materia. Bueno, joven, entonces volviendo al caso, para seguir, ¿verdad? Porque falta todavía para dejar unos 20 minutos para que conversemos. Sigamos entonces con el concepto de economía. Estuve revisando el libro que les puse allí. Me gustaría que lo leyeran poco a poco, pues es un libro muy largo también. Eso es el problema de la economía, que nadie la entiende, ni yo la entendía. Con eso le digo todo. Cuando estudié,
también trabajé mucho con una economista, ¿verdad? Muy brillante, pero ya ella me hablaba y yo no la entendía mucho, porque yo estaba muy joven y estaba estudiando. Pues. Entonces, claro, porque es que la economía es mucha letra y demasiada desvinculación con las cosas reales, y los economistas son muy pocos los que saben explicarlo bien. Entonces, bueno, con el respeto de los economistas, pues, no todos, pues, porque ellos son muy letrados, es verdad, saben mucho, pero el problema es que el saber mucho a veces confunde la mente para poderlo llevar a lo concreto, es lo que le quiero decir. Eso es lo que quise decir. Entonces, fíjense cómo yo les coloqué allí en el aula virtual, yo lo estuve revisando hoy el material, todo lo que yo les he colocado, y allí está un libro de este señor, como lo pueden observar aquí en la lámina, de José Llanes Enrique. Él es un profesor universitario de economía y por eso lo tomé de la Universidad de Chile. Él está allí, en Chile. Ya es un señor mayor bastante, pero ya está más que jubilado, es titular. Entonces, él escribió este libro y me pareció que ha sido uno de los que verdaderamente, además de los vídeos que le coloqué, porque también los estuve viendo para ver cuál es el más complicado al menos. Yo primero veo los videos antes de ponérselos allí para ver, porque si yo no lo entiendo, tampoco se los voy a colocar porque no es la idea, pues la intención es que ustedes me comprendan, no al 100%, pero sí por lo menos un 99%. Entonces fíjense cómo también estuve revisando los videos y me pareció que allí pueden agarrar bastante información, pues, los que están allí. Entonces lo otro que les digo, que ya les coloqué la primera grabación de nuestra primera clase. Ajá. Fíjense cómo este señor hizo un libro bien interesante y lo explica de verdad de una manera sencilla. Y él habló acá del concepto de economía que me interesa puntualizar porque es lógico, se va para el examen, esa es la primera pregunta. Jaja, ¿qué es la economía? Entonces, pero no se lo voy a poner así que es la economía, sino un aspecto de la economía. Entonces, presten atención. Entonces, la economía es una ciencia social, lógicamente, es una ciencia social porque ella viene, ¿verdad?, de todo lo que es la ciencia social, es decir, de todo lo que involucra al hombre, pues por eso es ciencia social, ¿verdad? Y se preocupa por estudiar todo lo que tiene que ver con los recursos, con todo lo que tiene que ver aquí, como lo ven, tal cual, los recursos, los factores productivos. Fíjense que los recursos y los factores productivos, para que sean utilizados de forma óptima o efectiva, o distribuidos en forma óptima y efectiva con la sociedad, porque eso es lo que se quiere, pues, fíjense, en otras palabras, que nuestros recursos, todos los recursos, ya sean recursos naturales o recursos no naturales, renovables, que es la que se llama, renovables o no renovables, sean distribuidos equitativamente a nuestra población. Es decir, que si un país es rico por sus recursos, su población debería ser súper rica. Porque así es, o sea, equitativamente, lo que explica la economía, debería de tener, ¿verdad?, un equilibrio, pues un balance equitativo de toda la distribución de los recursos para cada uno de la población. Ustedes dirán en el chat si eso es verdad o es mentira. Entonces, fíjense que la economía lo que trata es de explicar, ¿verdad?, a través de sus diferentes teorías, a través de todas las corrientes de pensamiento, que la economía, ¿verdad?, o sea, darle como una base, un fundamento para que todos estos principios, ¿verdad?, busquen el equilibrio, vamos a llamarlo así, el equilibrio de ese balance de lo que son los recursos y de todos los factores productivos, que en el vídeo están los factores productivos, ¿verdad? Entre los factores productivos está la familia, las empresas, el gobierno, ¿verdad? Y los factores globalizados. Eso está allí, eso lo pueden revisar. Bueno, yo no me voy a detener mucho en esto. Entonces, el cuento que allí tienen el concepto de José Llanes Enrique, ¿verdad?, de que él hizo el libro en el 2006, este señor, pero fíjense que lo que sí quiero resaltar aquí, que son los aspectos más importantes de este concepto, es que la economía es una ciencia social, y por ser ciencia social es una ciencia, según él, ¿no?, yo repito, porque él es el letrado acá, es una ciencia inexacta. ¿Y por qué es una ciencia inexacta? Porque no es, como dice, no, porque viene de las ciencias sociales. Y acuérdense que las ciencias sociales, como por ejemplo la educación, la psicología, la antropología, ¿verdad?, son ciencias inexactas en el sentido de que no son comprobables esos procesos. Sin embargo, ojo, que lo que yo no estoy muy de acuerdo con él, es que la economía utiliza el método científico a través del método matemático estadístico para comprobar su proceso, solo que es allí donde yo
entiendo el señor, el profesor, ¿verdad? Que es un doctor, que la economía como está relacionada con el comportamiento humano, es decir, ese es el elemento más importante, pues, porque aquí lo que hace fluctuar la demanda o la oferta es precisamente es el ser humano. Y con esos factores, ¿verdad? Que lo tenemos acá, con esos factores productivos. Entre los factores productivos hay, ¿verdad? Tenemos a la familia, que es en primer orden, porque ¿quién es el mayor consumidor de todo en la sociedad? La familia, porque la familia puede ser, ya, ¿verdad? Una familia pequeña, una familia grande, pero igual es una familia. Entonces, las familias son los primeros consumidores de los productos y servicios, eso es lo primero. Las empresas también son, ¿verdad? Otros consumidores, incluso Estados Unidos es el país que más consume, de verdad, energía. Entonces, uno de los problemas que hemos tenido, jóvenes, si ustedes se ponen a ver, como sociedad, porque hay que vincularlo, como sociedad es que nosotros somos consumidores totalmente, consumimos servicios, consumimos productos y acabamos con nuestros recursos naturales, vamos a estar claros. Entonces, esos tres aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Y por eso que dice que es una ciencia inexacta, porque es el comportamiento humano lo que se está evaluando. Y usted sabe que cuando se habla o se involucra lo que es la conducta humana, es decir, el comportamiento humano, allí siempre serán procesos complejos. ¿Por qué? Porque para medir la conducta humana cuesta bastante, de verdad que sí. Son procesos complejos. Y cuando decimos procesos complejos es porque cuesta determinar, pues. Pero siempre se determina a través de lo que es, a través de la oferta y la demanda. Allí se puede medir, pues. Entonces, por eso es que la economía utiliza para sus métodos, puede utilizar el método social crítico, el método científico y el método, cualquiera de los métodos cualitativos, ya sea el etnográfico, cualquiera de ellos. Entonces, pero, ¿verdad? En la parte económica, ellos lo que quieren es siempre es medir el comportamiento humano frente a la demanda o la oferta y todo lo que genera eso. Porque acuérdense que la economía lo que busca es una explicación de que equitativamente los recursos, ya sean naturales o no renovables, sean equitativos para nuestra sociedad. Es decir, que cada país, en palabras cortas, cada país, si tiene sus recursos, debería de distribuirlos con la población para que la población tenga una calidad de vida. Y eso se da mediante varias cositas que ya vamos a ir analizando. La primera. Bueno, ok, aquí dice él algo importante, que es que o sea, que el gobierno como tal debe buscar, ¿verdad? A través de todos esos procesos, de esos factores productivos, debe buscar el bienestar económico, ¿verdad? Pero, allá viene el pero la vara que mide todo este bienestar económico es algo que conocemos, nos gusta mucho y a mí me encanta. El dinero. El dinero es lo que mide si un país tiene bienestar económico o no. Y además de que el dinero lo mide, porque si usted sin dinero, usted no es nada, de verdad que se lo digo, y yo se lo digo con propiedad. Sin dinero no somos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ese poder adquisitivo para ir a comprar nuestras cosas o cubrir nuestras necesidades de primer orden. Y una persona que no pueda cubrir su necesidad de primer orden, allí está el problema. Entonces nunca tendrá un bienestar económico, porque el bienestar económico todo se logra con el dinero. Usted paga servicios a través del dinero, ¿verdad? Aquí, si usted no tiene un seguro un seguro de asistencia médica o un seguro social, usted no tiene derecho a la seguridad sanitaria. Y la educación, algunos son gratuitos, pero fíjense, ustedes están haciendo, tienen que pagar, o sea que tienen que tener un ingreso. Todo está relacionado con el dinero, así es sencillo. Y por eso la economía se maneja mucho con el modelo capitalista. Acuérdense que el modelo capitalista que se dio en la edad contemporánea, ¿verdad? Ya en el siglo XIX, y ya estamos en el 20, todavía estamos en la contemporánea, 21 y 22 y chao. Y ya se está buscando la posmodernidad. Pero bueno, en el caso de la contemporánea, se surgieron dos elementos importantes, que fue la educación bancaria, ¿verdad? Que la educación bancaria es la que los pudientes tienen el poder, tienen el control y todo lo demás, y no ha variado nada. Y o sea, la educación bancaria y el modelo capitalista, ¿verdad? Que el modelo capitalista es el modelo productivo, y el modelo productivo siempre está bajo vamos a decirlo así, una estructura o un modelo productivo
de algunos recursos renovables y no renovables. Entonces ya vamos a revisar eso también, que es importante que lo entiendan. Por allí está, vamos a pasar por esta lámina. Por allí está una cosa muy importante que quiero ver, fíjense. Él dice en su libro que debe haber una asignación óptima, es decir, que todos los beneficios que se adquieran, ¿verdad?, de producto de esos recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Los que nos proporciona la naturaleza. Y la naturaleza es un templo sagrado, ¿verdad?, que no hemos aprendido a respetar porque todo el mundo cohabitamos en ello, pero le hacemos mucho daño a nuestra madre naturaleza. Y la naturaleza nos proporciona cosas maravillosas como la tierra. La primera es la tierra, ¿verdad? La tierra hermosa que tenemos, que nos da muchos alimentos, que deberíamos de cuidarla, protegerla. Y fíjense que con nuestro comportamiento inapropiado, como hemos acabado con algunas tierras. Entonces, ¿cómo es posible que si nuestra madre tierra, que es nuestro templo sagrado, que es el templo de cohabitación de todos, cómo no hemos podido cuidar a nuestra tierra? Y la tierra nos proporciona, además de los alimentos, también el agua. Allí está, ¿verdad? El agua. Y bueno, nuestros mares, nuestros ríos y todo eso son los recursos naturales, pero además de eso, tenemos recursos naturales que están dentro de nuestros mares, como, aquí se daba mucho, como, ¿verdad? Aquí se da, ahorita lo busco porque por allí lo tengo. Bueno, entonces entre los productos naturales renovables está todo lo que viene del mar. El camarón, creo que producen ustedes mucho aquí, sí, el camarón, uy, qué rico es. Los recursos forestales, que por Dios hemos acabado con los recursos forestales para sacar el papel. Ya por lo menos a mí me gustó mucho aquí Ecuador eso. Ecuador tiene una cultura como es de biodiversidad, me encanta. Ustedes están produciendo, no sé si ustedes saben, están produciendo el papel de la caña, entonces eso es importante, ¿ves? Se puede no acabar, por Dios, con nuestros bosques. ¿Cómo es posible que la inconsciencia es tan grande, jóvenes? Hablando de ya, porque eso son crisis que traen crisis, la crisis económica. Cuando el pulmón de Brasil, ¿verdad? Que es un pulmón gigantesco, que es el que nos ayuda, ¿verdad?, a tener oxígeno puro. Cómo quemaron a ese pulmón, ¿verdad? Eso fue alarmante. Y el mismo presidente y los mismos habitantes le estaban echando culpa, yo no sé a quién, a los más pobres, me imagino. Pero por Dios, señor, sí, ellos son los que tienen, ellos son los que acaban con los bosques, porque ellos para hacerse dueños de todo lo que tiene que ver con la fauna, con todo lo forestal, pues con todo. Entonces imagínense cómo acabaron con ese pulmón, de verdad, eso fue de terror. Eso no hace mucho, ¿oyeron? Eso hace poco. Eso salía por toda la red de internet. Entonces, bueno, fíjense cómo la inconsciencia hemos acabado con nuestro mundo, de verdad. Y por eso es que los animales, ustedes saben ese cuento, ¿no? Que los animales están saliendo, ahorita que estamos encerrados, hay animales, especies de animales que están volviendo a dejarse ver porque estaban escondidos, no querían dejarse ver de los seres humanos, porque los seres humanos somos los que más destruimos nuestra fauna, nuestro ecosistema. Hemos acabado con nuestra tierra y nuestro ecosistema. Entonces, es culpa de nosotros. Bueno, entonces, todas las riquezas, lo que quiero que vayamos ahí, porque estamos hablando de economía, todas las riquezas que tiene el mar, todas las riquezas que tienen nuestros bosques, ¿verdad? Forestales, la flora, la fauna, y chalala, los animales, eso debería ser respetado por una parte. Y lo que se puede usar como, ¿verdad?, algunos minerales, porque hay minerales que están allí, el oro, el gas, el petróleo, a ver, eso pertenece a lo no renovable. Bueno, pero en el caso del mar, los recursos forestales, ¿qué ocurre? Fíjense una cosa, jóvenes. Eso debería ser parte de toda la sociedad, no de una parte. Pero acuérdense que ¿quién tiene el derecho a eso? El gobierno. O sea, el gobierno es el que controla todos los mares y los recursos. Imagínense ustedes que con los políticos, no se dejen allá, los políticos, ellos son los que controlan todo, ¿verdad? Todos nuestros mares, todos nuestros recursos, todo lo forestal, todo eso bosque, y ellos se apropian de las riquezas, así de fácil, no nos engañemos porque es verdad. Y lo otro, que son los recursos no minerales, o no renovables, mejor dicho, tenemos los mineros, el cobre, el oro, no sé si ustedes tendrán oro, nosotros tenemos mucho oro para tirar para arriba, la plata tiene mucho Perú, el hierro, aquí hay mucho hierro, el petróleo, aquí también tienen petróleo, y el gas. Y lógico, esos recursos los controla nuestro presidente en cada uno de los países, pero
Entonces, es equitativo eso que dice él, las riquezas, los recursos deberían ser equitativos con nuestra sociedad. Entonces, por eso es que allí hay un problema, porque nunca va a ser equitativo. Además de que el gobierno, cada día, o los gobiernos, vamos allá para no meterme con los de ustedes, porque aquí hay un problemita que por allí ojalá no les ocurra, ni lo voy a decir, Dios me libre. Entonces, ¿qué pasa? Que con los gobiernos son los que controlan el gas, el petróleo, por supuesto, pero también tienen un problema, que ellos se escudan, ¿verdad?, de que estos recursos no son suficientes para cubrir los servicios. Acuérdense que así como el gobierno tiene el control de estos recursos, también tiene el deber, vamos a llamarlo así, el deber de hacernos llegar a nosotros los servicios para tener una calidad de vida, es decir, aquellos servicios como la electricidad, que aunque la pagamos, algunos países, aquí es cara la electricidad, así se lo digo, los servicios de agua, ¿verdad?, de teléfono, pero bueno, hay otras compañías que también están allí privadas, ¿verdad? Pero por lo menos los servicios de hospitales, de escuelas, de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, todo eso lo mantiene el gobierno y por eso es que son gastos públicos gigantescos. Eso es una de las situaciones que por supuesto, hace que se escape, pues vamos a decirlo así, que se maneje mucho dinero, pues mucho dinero, incluso con nuestro presidente Correa, a él se le acusa, ¿verdad? Porque aquí hay unas minas muy importantes, aquí hay bastantes cosas de dinero, de productividad que estaban haciendo y a él se le acusa y por eso es que le tienen el ojo puesto, no sé si es la verdad o mentira, porque a él se le han acusado muchas cosas que me pareciera que no son todas ciertas. Pero yo no soy quien, porque yo no soy ecuatoriana, no sé la historia de ustedes, pero en lo poco que he leído de él me parece que es una persona muy pensante. Entonces, bueno, incluso en este sentido, lo que les quiero decir es que él parece que sobre lo que sacaron en estos días, pues, sobre facturó unas cuestiones que estaban haciendo allí. Entonces, bueno, el cuento es que nuestros países se van endeudando con los países ricos, ¿verdad? Con los bancos mundiales, que por eso es que nos salimos de las deudas. Y Ecuador últimamente se ha endeudado un poquito más porque por toda la situación y más con este proceso de crisis, Ecuador no le queda de otra que endeudarse un poquito más. Entonces, lo que le quiere decir que con el petróleo es no renovable y la mayoría de los países que tienen petróleo no buscan un modelo sostenible, sustentable al tiempo, sino que siguen con el modelo sostenible del petróleo y el petróleo también se agota y es uno de los problemas. Bueno, el oro, la plata y bueno, el oro y la plata y el hierro, todo eso se va a acabar. Bueno, la escasez. Gracias a Dios ustedes no tienen escasez, porque de verdad yo no he visto que aquí haya escasez. La escasez también produce, ¿verdad?, desigualdades sociales, por supuesto, pero la escasez es de algunos países que, bueno, como estamos viendo una visión globalizada, si hay países como África, que de verdad ellos tienen demasiada escasez. Hay gente allí y no es porque no tengan riqueza, porque África tiene riqueza, el problema es que es muy mal distribuida por lo mismo, porque los políticos, los poderosos, los que tienen el poder, todo ese poder ha hecho una mala distribución de todos los recursos que le pertenecen a su país. Incluso África tiene ciudades, ¿verdad?, de gente tan desfavorecida que ellos viven en unos lagos donde les cae todo lo que es, todos los excrementos que quedan del petróleo y bueno, ellos viven enfermos y sin embargo están allí. Bueno, imagínense todo eso. Y África tiene unos templos que amigos míos que han visitado, que tienen unos templos, que me han traído fotos, templos con rubí, con cosas, piedras preciosas que usted no se imagina y la gente muriéndose de hambre. Entonces es otra explicación que yo nunca entenderé. Bueno, pero ya esa es cuestión de conciencia. Ahora, otro de los aspectos bien importantes es que cada país, jóvenes, cada país, ya sea desarrollado, nosotros somos subdesarrollados, no creamos, aunque Ecuador está en un país en vía de desarrollo, y yo pienso que Ecuador podría dar un batacazo, así hablando, así tipo apuesta de caballo, en una evolución bien importante. Yo pienso que Ecuador puede llegar a ser un país
bien interesante, porque ha crecido bastante, no se le puede quitar. Entonces, y más con esto del metro, va a generar más turistas, porque ustedes son uno de los países, ya les dije, más visitados por todas esas culturas que ustedes tienen, por la biodiversidad que tiene cultural, y además de eso, por toda la historia que ha tenido. Aquí hay templos que son tan antiquísimos, del año 1500, que la gente viene a verlo, por supuesto, además de las iglesias, esos templos tan bellos que tienen ustedes acá, que es impresionante, de verdad. De verdad, una de las cosas que cuando tenga dinero y llegue mi momento, voy a comprar una cámara para tomarme todas las fotos allí en esas iglesias que son hermosas, de verdad. Me es impresionante. No solamente la estructura por fuera o por dentro, sino los techos son majestuosos. Pues. Bueno, lo otro es que un país sin capacidad empresarial, allí sí va en quiebra, en pique, porque quien da vamos a decir, el renombre, ¿verdad?, de ese proceso evolutivo es la capacidad empresarial que tenga un país. En el caso específico de los países que no tienen, ¿verdad?, sino que el gobierno, vamos a llamarlo así, controla todo, allí hay un problema, porque cuando el gobierno, ¿verdad?, como poder único se adueña o controla toda esa capacidad empresarial, allí viene el problema. Con lo bueno que ustedes no tienen eso, porque los ecuatorianos tampoco se dejan así tan fácil. Entonces por allí no va a haber problema. Gracias a Dios no se parecen a nosotros en nada en eso, pues, porque nosotros nos dejamos o sea, nosotros copiamos el modelo capitalista, ojalá, el modelo socialista de Cuba. Y Cuba, pues, los cubanos, pobrecitos ellos, ¿verdad? En un buen sentido lo digo, han durado más de 50 años que vivieron con el bendito socialismo, ¿verdad? Y todas las prohibiciones que tuvieron, y por supuesto la improductividad, porque no tienen capacidad empresarial. Y asimismo, pues copiamos nosotros, para mala suerte, ese modelo, y vamos por el mismo camino, teniendo tanta riqueza, porque mi país es sumamente rico. Es rico, pero ya no sé qué hicieron con esa riqueza. Bueno, en cuanto al otro aspecto, es la producción de bienes y servicios. Ahora, como yo soy ecuatoriana, bueno, no sé, me quedo con mi Ecuador. En la producción de bienes y servicios, allí tiene mucho que ver lo que es la capacidad empresarial, por supuesto, porque mientras más capacidad empresarial, allí hay más producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero dan los servicios para que las personas puedan trabajar. A mayor empresa, mayor capacidad, ¿verdad?, laboral. Y lo otro es que el gobierno, o sea, el Estado, pues eso se llama el gobierno, el Estado como tal, que es el presidente en su máxima autoridad, él tiene la responsabilidad de producir bienes y servicios. Así de fácil, y en esos bienes están los bienes, ¿verdad?, todos los bienes que le corresponden a Ecuador como tal, por decir un ejemplo, y los servicios que tienen que ver, ya lo dije, como las escuelas, ¿verdad?, las instituciones sanitarias, todo lo que tiene que ver con todo, las carreteras, los semáforos, todo eso lo paga el gobierno, y por eso es que gracias a los impuestos es que nosotros, cada país ¿verdad?, va ayudándose pues con la recaudación de los impuestos. Por eso es que es tan importante pagar los impuestos sobre la renta. Es importante. Lo otro, jóvenes, es que, ¿qué se entiende por un bien? Eso es importante que lo aclaremos. ¿Qué se entiende por un bien? Bueno, su primer significado es un objeto tangible. El bien. El bien, todos queremos tener bien, ¿verdad? Bueno, un bien es un inmueble, por decir algo. Veámoslo aquí qué dicen ellos. Un bien se puede almacenar o guardar, por supuesto. Es inseparable del consumo, lógico. Los ejemplos de bienes es la casa, una habitación, los alimentos, un bien. Pero los perdurables, que son una casa, ¿verdad?, la habitación y eso. Los servicios, que son cosas intangibles que no se pueden almacenar, exacto. Los servicios son, bueno, ya sabemos cuáles son los servicios, todos los servicios que recibimos a diario, ¿verdad? Desde que nos paramos, el transporte es un primer servicio que también lo financia una parte el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos los estudiantes, los señores de la tercera edad, ellos pagan medio pasaje y eso lo financia el gobierno. Entonces sí, el gobierno tiene como una carga, pues no se dejen engañar. Tiene una carga de sostenimiento, o sea, él tiene que embolsar el dinero para poder cubrir todos esos servicios. Es importante, pues. Bueno, a través de la educación, salud, es todo eso, administración de la justicia, imagínate, ¿quién paga todo
el coste del servicio público, todo eso lo paga el gobierno. Y por eso es que los países, cuando no se administran bien, caen en crisis económica porque no sabe dónde sacar, o sea, los mismos recursos que tienen, como el petróleo y todo eso, a veces ni les alcanza para poder cubrir todas las necesidades y requerimientos de una sociedad. Por eso es que las sociedades tienen que ser productivas, y es uno de los problemas que nos pasó a nosotros, y vuelvo allí. Es uno de los problemas que nos pasó a nosotros con la revolución industrial. Con la revolución industrial, eso vino a sacudir el mundo. ¿Por qué? Porque fue casi que a finales del año de 1800, pero tuvo el boom en el 1900 y en el 2000 arrancó, como se dice, muchísimo. Entonces, ¿qué ocurrió con la revolución industrial? Que sacó, ¿verdad? Hubo el exilio de las personas, o la emigración de las personas de las zonas rurales, se fueron a las grandes ciudades y hubo una subpoblación de los habitantes. Incluso eso es uno de los problemas de las migraciones. Cuando las migraciones llegan, ¿verdad? Sin estar legítimamente aceptado, hay un problema, porque cada sociedad está, ya se lo dije, porque acuérdense que nosotros venimos de una teoría que se llama la teoría estructuralista y la teoría funcionalista. Entonces, cada sociedad está estructurada de una manera para funcionar tal cual. Entonces, por decir, ¿verdad? Eso es un ejemplo cortico, que por decir Ecuador tiene su organismos sanitarios, tiene sus escuelas, tiene todas sus instituciones establecidas. Entonces viene una migración no organizada, no planificada, y por supuesto eso altera el sistema social, y lógico, trae muchos problemas tanto para los habitantes que son propios y estoy hablando de Ecuador porque estamos en Ecuador, ¿no? Pero Ecuador también, muchos ecuatorianos se fueron para Europa, para Francia, y así pues la migración siempre ha existido. Entonces cada uno de nosotros, los migrantes, vamos ocasionando daño cuando somos ilegales. Cuando somos ilegales le causamos daño sin querer, queriendo o queriendo, yo creo que sin querer, a las grandes ciudades, o a las ciudades que están más desarrolladas, que tienen por lo menos los recursos que los otros no tienen. Y por eso es que ahorita, no sé si ustedes se enteraron, Ecuador hizo un censo, un barrido, pues, para dibujar, vamos a decirlo así, la cantidad de extranjeros que estaban, especialmente nosotros los venezolanos. Yo, en mi caso, yo tengo conciencia tranquila, porque yo vine con visa y tengo visa, y gracias a Dios estoy legal. ¿Ves? Pero le digo que hay que ser también consciente de que la migración en exceso, sin planificación, también causa daño, porque claro, porque el gobierno los tiene que recoger, porque acuérdense que es un derecho democrático. O sea, usted puede desplazarse por cualquier territorio, solo que también tiene que apegarse a la normativa de cada país. Eso para que lo tengan presente. O sea, que si usted quiere migrar para Francia, Europa, usted lo puede hacer, pero tiene que tener un visado, pues, porque por lo menos ustedes los ecuatorianos no entran a Europa si no tienen visado. Entonces, por allí, cada quien tiene que tener un visado. Bueno, lo otro que los bienes y servicios producidos como satisfactorios de necesidades. Claro, los bienes y servicios se dan así de fácil para que nosotros seamos felices, palabras cortas, para que todo el mundo tenga una calidad de vida, porque aquí la economía mide la calidad de vida. Si no hay calidad de vida en una sociedad o en una población, por supuesto que no podemos decir que es un país próspero, y mucho menos un país en desarrollo. Ahora bien, les voy a hacer varias preguntitas para que me las respondan por el chat rapidito. ¿A qué creen ustedes que es producir? Una por allí. ¿Qué es producir? Antes de qué es producir, les voy a decir una palabrita, dos cositas allí, para concretar esta idea y cerrar con eso. Hay una parte aquí importante, y si no les da tiempo, igualito la piensan y me la tienen que decir en la próxima clase. Una cosa es que cuando vino la revolución industrial, la mayoría de la gente emigró, ¿verdad?, para las grandes ciudades, y entonces ¿qué? Se hizo la superpoblación, pero además de eso, colapsó también la tasa laboral, o sea, hubo el problema del desempleo, pero descuidamos muchísimo las tierras, y la gente antes vivía, parece mentira, la gente antes era muy organizada, porque vivía de sus tierras, porque vivían del ganado, vivían de la siembra, y todo eso es productivo, y eso sin hacerle daño a nuestra tierra, nosotros podemos criar ganado o cualquier otro animal que se nos ocurra,
Y eso es productivo porque es un modelo sostenible. Incluso estamos de vuelta a la especie, de vuelta a la humanidad, porque la gente, todo querían era la producción o sea, de la revolución industrial con el petróleo y todo lo demás, y ahora estamos volviendo atrás. O sea, todo el mundo se está dando cuenta que sembrar le da mayor productividad y la comercialización de cada una de esas cuestiones. Y ahora, por supuesto, que no, tenemos que también incluir lo que ha sido, que también se lo debemos a la revolución industrial, que ha sido la evolución de la era digital. Acuérdense que estamos en la era de la información y la comunicación, y todo lo que es comunicación e información se está vendiendo así de fácil. Entonces también ese es un modelo que también que ha avanzado muchísimo, que es el modelo de la tecnología de la información y la comunicación. Y por supuesto el conocimiento se toma a su sitial también el conocimiento y la información. Entonces, y la era digital, imagínense, cada día, ustedes que están en sistema, los que están en sistema, cada día se vende más esa idea de la era digital, porque sin tecnología no somos nada. Quien tiene la tecnología tiene el poder, quien tiene el poder económico tiene el poder, quien tiene el poder político, que tenga el armamento, tiene el poder. Así de corto. Entonces, bueno, las preguntas son: ¿qué es producir? ¿Cuándo producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir? ¿Dónde producir? ¿Cuánto producir? Eso lo tienen que pensar. La economía se encarga de responder estas preguntas, y por eso es que la economía es tan importante. Y no solamente la economía es tan importante, ¿verdad? A nivel de global, sino que la economía también nos permite a nosotros, que eso está en una lámina más adelante, pero se lo voy a decir, nos permite a nosotros, jóvenes, organizar nuestro tiempo productivo. Ustedes no ven que la gente cuando llega a los 65 años no encuentra qué hacer porque pasó un proyecto de vida y no supo en qué quemó su tiempo. Incluso aquí me llamó mucho la atención que aquí con 65 años, que aquí los ecuatorianos son tan duros, llegan a 80 y uno ni sabe si tienen 80. Bueno, pero lo que quiero decir es que aquí cuando cumplen ya 65 años la gente es improductiva, es decir, no consiguen trabajo porque ya están muy viejos. Yo no entiendo eso, eso está mal. En Europa eso sí no lo tienen. La persona mientras más, no importa la edad, con tal que trabaje, o sea, la productividad se da desde cómo tú actúes, ¿verdad? Cómo te manejes, no por la edad. Bueno, otra pregunta es ¿qué producir? El qué producir se refiere a definir qué bienes y servicios. Bueno, pero cuando decimos qué producir deben tomar en cuenta varios aspectos, que es a nivel de la familia, ¿verdad? Cuando se produce se piensa primero en la familia, así de fácil, porque esa es la sociedad, esa es la primera. Ese es el primer grupo social, la familia, es el núcleo social, familiar, que es lo más importante en una sociedad. La empresa, el país, cuando hablamos de país, el país X, y el mundo. Acuérdense que la economía es globalizada, pues. ¿Cómo producir? Se los dejo ahí, para que lo analicen ya en esa lámina, ya es cuestión de ustedes. Ahora, para ir cerrando mi intervención. Ok, entonces como les dije, ¿verdad? La economía, ¿verdad? Les enseña a administrar su tiempo, un tiempo efectivo, porque el tiempo también hay que ser efectivo en el tiempo, ¿verdad? Los recursos de su vida, cómo administrar sus ingresos. A veces la gente se pone tan loca, se endeuda porque no sabe cómo administrar su dinero. Se endeuda y después no saben cómo salir de las deudas. Recuerden que cuando estamos debiéndoles a los bancos, ellos los intereses es lo que nos mata a todos. Bueno, por supuesto, rendir sus recursos, incluso las iglesias, que aquí practican mucho la religión no católica, sí hay una parte, pero la otra contraparte son los evangélicos. Ellos dicen, una de mis recomendaciones, pues, es que ellos dicen que cuando usted consume, ¿verdad? Que es una familia, si usted, por decir, compra 4 kilos, aquí no se llama kilo, libras, si usted compra un quintal de arroz, es bueno. ¿Por qué? Porque cuando ya le vaya quedando la mitad, usted compra el otro, y así usted, parece mentira, según ellos, esa teoría ellos la aplican, le resulta mejor, le rinde más esos productos. Y así, si usted tiene 15 laticas de atún, puede ir consumiendo una, por decir, pero cada vez que usted pueda, vaya comprando, es lo que le quiero decir cortico, cada vez que usted pueda, vaya comprando productos, no importa que tenga, que sean muchos, que vaya teniendo los que son perecederos, ¿para qué? Para que su economía y que le rinde más, según ellos. Y me gustó esa teoría porque yo creo que sí. Bueno, lo otro es
Lo otro es jóvenes para ya. La microeconomía. Bueno, la microeconomía que también lo íbamos a tratar hoy, ¿verdad? Y queda pendiente la intervención de ustedes, que los que quedaron para hoy, les voy a dejar para no castigarlos tanto, ¿verdad? Por saboteadores, les dice eso. Entonces, la próxima clase que vamos a tener el lunes y martes, ustedes me ayudan allí a hacer como la introducción, ¿sí? Allí está Melanie y Juan Carlos, para que me ayuden entonces a hacer la introducción y ya no vuelva yo a hacer introducción. Bueno, la microeconomía se preocupa por estudiar, por supuesto, dice micro, la economía pequeña, ¿verdad? La organización, eso se está dando mucho ahorita. Ahorita las organizaciones, gracias a Dios, esa es una parte importante, jóvenes. Debemos aprender nosotros como profesionales, ayudar a que las organizaciones se organicen, que nuestras sociedades, perdón, se organicen, porque si ellos se organizan, pueden hacer microeconomía, y esa microeconomía aquí se da mucho. ¿Por qué? Porque con los productos que ellos consumen, que ellos producen, ellos pueden hacer grandes microeconomías. Eso es importante y eso es rentable porque son modelos sostenibles. Y la macroeconomía, bueno, la macroeconomía es todo lo que nos tiene a nosotros enredados con esta economía, porque ellos son, eso es una mafia, como lo digo yo, es un sistema que está organizado para controlar el mundo. La macroeconomía, no me digan que no, controla el mundo, no solamente el mundo, porque allí se creó el poder económico y para salirnos de ese poder económico es bien difícil porque ellos tienen el poder y el que tiene poder tiene el control y ellos tienen los productos, ellos son los que hacen los productos y ellos le ponen el precio que ellos consideren y por supuesto allí se da la demanda y la oferta. En esa demanda y oferta es allí donde nosotros estamos siempre como en esa línea, ¿verdad? Balanceándonos, ¿verdad? Entre la demanda y la oferta. Esta oferta y esta demanda, y bueno, nosotros allí es que nos movemos. Entonces, la macroeconomía es la que nos ha llevado a ser lo que somos, consumidores al 2000%. Porque el medio de comunicación, incluso nosotros si no comemos cierto producto o no estamos en la moda así, entonces, por supuesto que nos estamos llevando siempre por un prototipo económico que lo copiamos de los grandes países, así de sencillo. Ahorita más bien siento que las sociedades están como tomando conciencia de lo que son sus países y le están dando importancia, o sea, como ese renombre, están sintiendo ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Para poder desenvolverse pues, de una manera diferente, porque el problema es el consumismo, aunque ustedes no lo crean, mientras más consumimos. Mire, aquí hay gente que derrocha el agua, empezando por ahí, derrochan el agua, derrochan la electricidad, ¿sí? Hay gente que deja, es inconsciente, yo se lo digo porque lo he observado, pues, que dejan los enchufes de los teléfonos, o sea, los cargadores de los teléfonos enchufados y el teléfono ni siquiera está, la computadora prendida toda la noche, aunque ella descanse, ¿verdad? Las luces prendidas, oye, la gente es inconsciente, consume, se cepilla los dientes con el bote con el chorro abierto, entonces tantas cosas, se ducha y dura 30 minutos, entonces tantas cosas que se ven, que es falta de conciencia, y eso trae crisis, señores, porque cuando se acabe nuestra agua, ¿quién nos la va a dar? ¿No? Entonces ya hay zonas incluso que les cuesta que les llegue el agua porque primero porque están superpobladas y cuando se está superpoblado, por supuesto que llega menos consumo. Y así sucesivamente ha sido una conciencia que no tenemos conciencia, sino conciencia individualista y eso ha sido producto de nuestro modelo educativo que hemos formado gente con conciencia individualista porque ahorita es que se está dando la importancia de lo que es la conciencia social y una conciencia social es, en palabras de muchos filósofos como Platón, Aristóteles y Ocho, que me encanta mucho, él llega y dice que, bueno, la conciencia social son acciones virtuosas, no hay más nada, y las acciones virtuosas es lo que haga bien para nuestra sociedad serán acciones virtuosas, lo contrario serán acciones no virtuosas. Bueno, hablando ya de la economía de Ecuador, que quedan 9 minutos, jóvenes, la inflación del Ecuador, que le estuve revisando, uno de los que me gusta mucho es esa región, la quiero visitar, Ambato, fue en el año 2020 y
últimos meses del año 19, Ambato fue uno de los que más sintió la inflación en Ecuador. Estamos hablando de Ecuador, no estoy hablando del mundo, estamos hablando de Ecuador. Y Ecuador, aquí, como lo pueden observar en la presente lámina, tuvo en el año 2020, supuestamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, allí, tal cual, tuvo un 0,23% de inflación. Ustedes saben que ustedes tuvieron un aumento salarial en estos días y eso cada vez que aumenta el sueldo, ¡chao!, aumentan un poquito los productos. Sin embargo, el jefe de Estado, ¿verdad? Porque eso es, el jefe de Estado controla los precios, controla todo, porque si dejara abierto esa posibilidad de que sean los productores los que lleven a poner los precios, imagínense, acabarían con una ciudad completa. Estoy segura de ello, para enriquecerse más. Entonces, Ecuador tiene esa ventaja de que como tiene una moneda fuerte, porque esa es la cuestión de las monedas, o sea, cada país, dependiendo de la moneda, tendrá una economía más desarrollada que otra. En el caso, por decir, de Ecuador, porque no vamos a salir de otro, porque no quiero hablar de otros países, sino de Ecuador. Ecuador tiene una moneda muy fuerte, que es el dólar, y el dólar es el dólar donde se pare, es decir, que usted va a Perú y el dólar mata el sol. Y va a Chile, por supuesto, también. Y va a otros países más allá y más allá, lógicamente. Y va a Colombia y se hace rico. Entonces, el dólar, al cambio, siempre tiene fuerza económica, de valor, pues de valor como dinero. Entonces, eso les ayudó, aunque yo quisiera que ustedes me explicaran, ahorita como ya voy a terminar, a mí me quedan 2 minutos nada más, me gustaría que me explicaran cómo ven ustedes las monedas del dólar en comparación con el sucre, porque ustedes tenían el sucre, y mucha gente que yo he conversado, pues yo cuido a una señora que ella dice que el sucre era mejor que el dólar, no sé si es la verdad, porque conozco el sucre porque ella me regaló muchas monedas para que las tuviera, las tengo aquí, pues, pero de adorno, pues. Pero el dólar, desde mi punto de vista, es el dólar, porque tiene un respaldo mundial, así de fácil. Bueno, y lo otro, que si hubo un incremento, ¿verdad?, en la economía de Ecuador, aquí lo pueden observar, no se los voy a decir, pero muy leve, es decir, porque es que el dólar no les permite a ustedes caer en pic de crisis económica. Por eso es que tienen una moneda muy buena. Bueno, y aquí dice este Instituto Nacional de Estadística y Censo que la cesta básica, ¿verdad?, familiar se ubicó en $716, ¿verdad? Bueno, pero ustedes saben que eso lo toman por los grupos que integren ese grupo familiar, por los miembros que integren al grupo familiar, porque si fuera por una persona, por decir, si un sueldo mínimo está aquí en 400 menos, no llega a 400, entonces, y la cesta básica está en 716, quiere decir que está disparejo, pues hay un desbalance. Pero como esto es, cuando hacen esto, jóvenes, para que lo entiendan, cuando sacan el coste de la cesta básica, en el caso específico de ustedes, allí le están incluyendo todos los ingresos que tienen las personas que habitan ese hogar. Por eso es que salen 746. O sea, que les debería de sobrar dinero, pues ustedes dirán. Yo no sé. Bueno, y otra de las cosas es que Ecuador llegó al nivel más, eso es muy importante, llegó al nivel más alto en este año, y más ahorita con esta crisis del coronavirus, llegó a estos 3 últimos años de desempleo, o sea que tiene una tasa bien elevada de desempleo. Eso tiene mucho que ver también con la economía, acuérdense, porque la economía es productividad. Entonces quiere decir que no hay grandes empresas aquí, o las empresas que habían, también lo he escuchado, se han ido. Entonces eso implica que hay peligro en eso, porque si hay una buena economía, debería haber altas tasas de trabajo, es decir, muchas oportunidades para todos. Allí se lo dejo para que me lo digan ustedes. Y para cerrar, jóvenes, porque yo creo que es lo más importante, bueno, el mercado de acá está formado por una biodiversidad. Me encanta el mercado de acá en el buen sentido de productividad. Ustedes acá tienen todo y aquí está. El mercado está formado por las personas que desean comprar un bien o servicio y las personas que lo producen y lo venden, por supuesto. Aquí las que más venden son las primas, que le dicen ustedes. Las primas son millonarias. Ellas venden caro de paso. Entonces, hay que irse al mercado mayorista. Entonces, cuando aumenta el precio de un producto, una pregunta, cuando aumenta el precio de un producto,
¿qué ocurre con los consumidores? ¿Qué creen ustedes que ocurre, para que me lo respondan, qué creen que ustedes que ocurre cuando aumenta un precio de un producto? ¿Qué hacemos nosotros los consumidores? ¿Lo compramos o qué hacemos? ¿Qué ocurre ahí con la oferta y la demanda? Allá está. ¿Y cómo influye la oferta y la demanda tanto para el que oferta como para el que demanda? Eso también quiero que me lo respondan. Bueno, y como les dije, me quedan a mí un minuto. Bueno, aquí está esta lámina, se la dejo para que la lean. Bueno, la economía de Ecuador, ya les dije que es totalmente de biodiversidad, o sea que ustedes tienen una producción muy importante, porque ustedes tienen aquí, fíjense, petróleo, ya les había dicho, la banana, ustedes son productores de banana y de los maduros, pues de los plátanos, no sé cómo le llaman aquí, los maduros. Ajá, el camarón, muchísimo, porque ustedes lo producen, pero ese es Guayaquil y toda la parte costera, por supuesto. Y productos del mar, también producen el café, sí es verdad, tienen una variedad de café que son únicas. El cacao, hasta decir ya no más. Y bueno, todo lo demás. Lo que no entiendo, cómo es que si ustedes tienen todos estos elementos de productividad, cómo ustedes, jóvenes, no tienen alto empleo. Ahora bien, he cerrado mi intervención. ¿Quieren agregar algún aspecto? ¿Me pueden responder las preguntas que les hice, por favor? Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, a ver, ¿qué dice Diego? Que está calladito. Voy a ver qué dice Diego Alejandro. ¿Qué dice Paul? ¿Qué dice Javier? Hoy Javier no me ha dicho nada. ¿Y dónde está Juan Carlos? Juan Carlos. Hoy Juan Carlos lo extrañé. Y Steven. Ajá, Sí, dígame. profe. Ajá, ¿qué me dices tú? Cuéntenme, con todo eso que investigaron ya. ¿Quieres agregar algo? A ver, que el tema, el de producir, Sí, ese es el las único preguntas que yo les hice. sí, La o sea, moneda de producir, ustedes. ¿Qué opinas tú de la moneda de ustedes? Entre la moneda de ahorita, el dólar, con la que tenían antes. ¿Qué crees tú que no, está sin duda el dólar es superior al sucre. En realidad nosotros estábamos inflándonos nuestra economía porque Ajá, es el problema de manejar una moneda propia. ajá. Nosotros debemos ser competitivos con respecto al dólar y nosotros, si seguíamos con el sucre, nos hubiera pasado lo mismo que Venezuela. Nuestro dinero no hubiera o sea, mucho dinero para cambiar un dólar. Entonces eso nos mandaba a la ruina. Entonces, eh, ahora después de 20 años, creo que es de dolarización, la gente se dio cuenta que a pesar que se cambió muy alta la tasa dólar, aún así logramos sobrevivir y empezamos a surgir. Tenemos una moneda demasiado pesada con respecto a otros países y eso nos ha mantenido a pesar del mal manejo de la economía del país. Qué bueno, qué bueno. Muy buena tu aportación, ¿sabes? Claro, porque eso es, la economía va a depender, jóvenes. Acuérdense que como dice el autor, la vara que mide el nivel de productividad o improductividad de un país, además de lo que ya hemos hablado, el elemento clave aquí es la moneda. Y en la moneda, ustedes tienen una moneda muy fuerte, como lo explicaste tú, excelente. Ajá, ¿quién otra persona quiere, por favor, aportar en este minuto que queda? Regálenme un minuto de respuestas. Ajá. ¿Quién más quiere aportar? A ver, ¿dónde está mi amiga Zúñiga? Por allí está. Melanie, ¿dónde estás? No te me pierdas. ¿Qué piensas aportar tú, joven? Me pareció muy interesante la clase, creo que nos dio información que a la larga, o sea, es como cultura general que nos sirve a todos, pues. Y, y ya. Qué bueno, qué bueno. Y con respecto a la oferta y la demanda, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda? A ver, ¿qué entendiste tú allí? Entre esa oferta y demanda. Cuando tú sales a la calle, ¿cómo tú ves esa oferta y demanda? Aquí en el Ecuador, Sí. bueno, igual creo que es un tema súper amplio porque aquí se da full, o sea, se da mucho lo que es la oferta y la demanda por Así es. parte de, por ejemplo, por lo que nosotros consultamos y todo eso, las familias son también
cumplen un papel súper importante aquí, porque son quienes producen y a la vez, o sea, hay demanda y oferta por parte de las familias, el Estado, los empleos, todo eso. Sí, excelente, de verdad que sí, te felicito, porque aquí hay mucha oferta y hay mucha demanda también, pero hay mucha oferta, o sea, aquí no se colecta nada, porque usted sale allí y tiene los productos en la esquina, en la calle, en todas partes, qué bueno, me gusta. Lo otro, una preguntita que les voy a hacer, ¿ustedes tienen cuánto tiempo con la moneda del dólar acá? ¿Qué tiempo tienen ustedes con esa moneda en el país? 21 años. Ah, ¿20 años? Sí, más o menos unos 20 años. 2021, ajá. Ah, por eso es también. Ustedes se han fortalecido mucho como país, se han fortalecido mucho. Bueno, me parece bien. Bueno, jóvenes, no hay ninguna duda, todo clarito o oscuro. ¿Cómo está todo allí? ¿Oscuro o claro en su cerebro? Todo claro, profe. Claro, profe. Todo está claro. Ay, gracias a Dios, hombre, por fin nos estamos entendiendo, porque a mí sí me preocupaba esta asignatura, de verdad. Porque claro, a mí me gusta que ustedes me entiendan y yo entenderme. Pues si yo no me entiendo, no entiendo las demás. Entonces, bueno, gracias a Dios, porque mi mente es muy compleja, pues entonces, bueno. Bueno, entonces quedamos en lo siguiente, jóvenes. El próximo lunes volvemos a encontrarnos, ¿cierto? Y el martes, que sería desde mañana a 8 días, haríamos el segundo encuentro, o sea, para que se preparen con los temas. Pues yo también me prepararé, ¿sí? ¿Sí? Listo, profe. Listo. Bueno, está Entonces, bien. mañana, para la próxima clase, quedamos pendiente iniciar nosotros Exacto. que teníamos Sí. pendiente. O sea, para el lunes. Ajá, exacto, el lunes. Ya, Entonces, perfecto. fíjense, como ya tienen las ideas más claras, ya pueden hacer un análisis de lo que yo dije. ¿Está bien? Tienen para ello cada uno 15 minutos. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok. Entonces, llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche con todos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, jóvenes. Gracias a ustedes, jóvenes. Que tengan un dulce sueño. Gracias, gracias. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Ay, me voy contenta. Gracias, de verdad, de corazón.